La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en comunicación con Arequipa, Radio San Martín, Chimbote, Radio Santo Domingo, Lima, Radio Santa Rosa, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También estamos comunicados con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública, Ancash con Radio Moro, Huancayo con Radio Cumbres, Radio del Arzobispado de Huancayo, y también ustedes nos pueden escuchar descargando gratuitamente en las apps tanto para smartphone como para iPhone. Todo el Perú nos escucha y AM Tagua también nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. ¡Wow! ¿Qué tal cantidad de noticias? A toda nuestra red en todo el Perú, como ustedes imaginarán, he recibido muchísimas solicitudes de información el día de ayer, desde que el presidente convocó a legislatura extraordinaria para este viernes. Como ustedes saben, aquí en Radio Santa Rosa y en mi programa en La República, lanzamos esta iniciativa. Normalmente no nos hacen caso, así que creo que no estoy muy acostumbrada a que me hagan caso. Pero el presidente, efectivamente, pasando los días, y creo que yo, viendo ya la dimensión del problema que enfrenta el país, no lo enfrenta el presidente, lo enfrenta todo el país, ha tomado una decisión que me parece muy sana, porque enfrenta pues el asunto que no podemos dejar discurrir por lo que serían los, digamos, cauces naturales. O sea, no puedes esperar pues que este Consejo Nacional de la Magistratura destituya pues a los vocales supremos y a los jueces que están comprometidos con la corrupción. Tampoco puedes esperar que este Consejo Nacional de la Magistratura destituya a los fiscales que están sometidos a la corrupción. Tampoco puedes esperar que las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, así nomás, ¿no es cierto?, suelten el control político que han tenido del sistema judicial peruano, así nomás. Entonces hay que hacer actos que demuestren dos cosas en el caso de Vizcarra. Uno, que el pueblo está de su lado. El 85% de la población está harta. No hay un peruano que no tenga por sí mismo o por un pariente cercano un caso de injusticia manifiesta que haya pasado por el Poder Judicial. Y esto no es de los últimos 2 años, 3 años, esto tiene siglos. Desde que se inventó la República, desde que llegaron los españoles. Vamos, el sistema de justicia ha sido siempre capturado. Y nunca más capturado y nunca más degradado que cuando hemos visto la forma en la que se expresan estos jueces, estos vocales. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Ha dicho, yo me adelanto y utilizando la otra arma que tengo, que es la Constitución, fuerzo al Congreso a tomar una decisión que no resuelve todo el problema, pero que es el paso fundamental para darle inicio a la solución del problema, que es la destitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, para responderle a unos constitucionalistas que no faltan, que realmente son increíbles. Sorprenden, Rosa María. ¿Ah? Sorprenden, uno los escucha y dice... Yo a Domingo García Belaúnde lo escuché y decía, no puedo creer lo que estoy escuchando. A ver, primero, artículo 118, inciso 6, ¿ya? El presidente de la República, corresponde al presidente de la República, inciso 6, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria. Primera respuesta, no lo ha hecho por decreto, pero si lo estaba mandando al peruano en edición extraordinaria, pues, ha tenido la cortesía de mandar un oficio al señor Galarreta para que tome sus providencias, en tanto mandaban el decreto al peruano. Y si ustedes se fijan bien en la conferencia de prensa, me han hecho notar, está ahí, no solamente el oficio, sino también el decreto supremo. Las dos cosas, ¿ya? Y las muestra. Entonces, ha tenido la cortesía, ¿por qué? Porque el presidente de la República no tiene que consultar con el Congreso absolutamente nada, es su prerrogativa. Acá no dice con consulta al Congreso, con acuerdo del Congreso, no, dice convocar al Congreso. Convocar. Y dice en algún lugar de este artículo, ¿solo para estos fines? No dice nada. ¿Puede convocarlo para qué? Para las cosas que hace el Congreso. Yo escuchaba ayer que no se puede convocar al Congreso para funciones que le son propias. Entonces, ¿para qué lo van a convocar? ¿Para funciones que le son impropias?
A ver, ¿qué hace un Congreso? Legisla. Muy bien. ¿Lo puedes convocar para que legisle? Sí. ¿Qué hace un Congreso? Fiscaliza. ¿Lo puedes convocar para que fiscalice? Sí. ¿Qué hace un Congreso? Control político, que es este el caso. ¿Puedes convocarlo para que haga control político? Sí. Entonces, ¿cómo que no se puede convocar al Congreso para que haga control político? Porque es una función inherente del Congreso. Evidentemente que es inherente del Congreso. Por eso lo está convocando. No se puede ser tan burro. O sea, discúlpenme, ¿no? Pero de verdad, o sea, ¿a qué otras funciones lo vas a convocar? Para que mande un hombre a la luna, no necesitas al Congreso convocar a la legislatura extraordinaria, ¿no es cierto? No, pues. O lo congresas para legislar. Ahora, sí les puedo contar de convocatorias que en realidad fueron para funciones impropias del Congreso, ¿ah? Porque para eso Alan García fue un campeón. Alan García, y conozco el caso de cerca, porque tengo razones familiares para conocerlo, en medio de una persecución espantosa, convoca en enero, en pleno verano del año 2009, a legislatura extraordinaria para perseguir una transacción comercial privada, que era la venta de Petrotec a Savia. O sea, ¿para qué? Eso se archivó, por supuesto, todo finalmente, pero era una persecución a una transacción privada que, por supuesto, no había pasado por Palacio de Gobierno, pues. Y él quería una comisión investigadora. Y eso es una función absolutamente impropia del Congreso, porque una transacción privada no es un asunto de interés público. Pero igual se la aceptaron y nadie dijo, es una función impropia del Congreso. ¿Y qué dice el artículo 157? Porque ese es el meollo del asunto. El señor presidente ha convocado para que el Congreso discuta, punto único de agenda, la remoción total del Consejo Nacional de la Magistratura de acuerdo al artículo 157 de la Constitución. ¿Y qué dice? Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el número conforme de los 2/3 del número legal de miembros, es decir, 87. Pueden ser removidos por causa grave. Esta es una falta administrativa, no penal. Es decir, los procesos penales se seguirán por tráfico de influencias, por patrocinio ilegal, negociación incompatible, prevaricato, lo que ustedes quieran, por el mecanismo de acusación constitucional de donde corresponda y por el mecanismo, por ejemplo, en el caso de Walter Ríos, que es juez, por el mecanismo común donde corresponda. Esta no es materia penal. Aquí no hay un juzgamiento. Esto es un acto administrativo por el cual, si el Congreso considera, según su subjetividad, que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han tenido un comportamiento que configura una causa grave, pueden ser removidos. Es causa grave que se vendan los puestos en el Consejo Nacional de la Magistratura, no se me ocurre causa más grave. ¿Ok? Y es causa, ustedes dirán, pero hay algunos que no tenían nada que ver. Mira, si miraste para otro lado, también es falta grave, pues. Y no me van a decir con esos interrogatorios que no miraban para el otro lado. El mismo Noguera lo dijo ayer. Yo hacía mi interrogatorio. Es genial, Noguera. Qué personaje. Es un artista. Una maravilla, no lo puedes inventar. Es inimventable, es único. Bueno, es el comic relief de esta historia. Pero en fin, entonces, el Congreso puede, por falta grave, no dice falta, dice causa, porque ni siquiera es un tema laboral, ¿verdad? Causa grave, destituir, remover, sí. En el caso del Consejo, como en pocas instituciones con autonomía constitucional, hay el mecanismo de revocatoria. Este es un mecanismo de revocatoria, les revocan el mandato. Al margen de eso, seguirán sus procesos penales ahí donde corresponda seguirlos, y donde no haya materia penal no se podrá seguir. ¿Qué pasa si el Congreso no va? Si el Congreso no va, el presidente puede entender que no quieren discutir su punto, con lo cual puede mandar al señor Villanueva con una cuestión de confianza. Si no hay nadie, supongamos el hemiciclo está vacío, su cuestión de confianza no ha sido aprobada. Por lo tanto, el gabinete cae. Y por lo tanto, el presidente puede mandar al peruano un decreto de disolución del Congreso. Por decreto se disuelve el Congreso, en este caso. Y se convoca a la comisión permanente, que legisla en tanto haya nuevas elecciones. Así que, o sea, si no van, no es su mejor escenario, ¿eh? ¿Qué pasa si el Congreso va y vota que remueve a 3 y no a 7? El presidente también puede mandar al señor Villanueva y hacer una cuestión de confianza. Y decirle al señor Villanueva, mira, te agradezco tus servicios, pero
te vas, pues, ¿no? Porque no nos la van a dar. Y la cuestión de confianza no es como la moción de censura que se vota entre el día 2 y el día 7. La cuestión de confianza se vota de inmediato. Entonces puede ir el lunes, puede ir el mismo viernes, porque la convocatoria de legislatura es para el mismo viernes estar sentadito aquí nomás, en la esquina, aquí en Palacio, con su moción de confianza. ¡Ah, no quieren! Ahí voy. Hago cuestión de confianza porque ustedes han dicho que no. No, que sí, que no. Y ahí viene la segunda interpretación auténtica. Este es genial. Pero sí, claro, para pendejerete no los gana nadie. Pero escuchen, pues. ¿Qué dicen los congresistas? No han habido dos. No han habido dos disoluciones de gabinete. Si disuelven el gabinete de Villanueva y se van todos, es la primera. Primer argumento, es un nuevo gobierno. No, perdón. Dijimos desde el principio que es el mismo gobierno. Ya, no. Es que nunca ha habido, ni con Jara ni con Zavala, crisis total. Porque no se fueron todos. Porque para que haya crisis total, fue una crisis total imperfecta. Y como fue imperfecta, no hubo crisis total. Entonces, como fue imperfecta, no vale. ¿Saben lo que va a hacer el presidente? O yo, si fuera presidente, si me hacen esa leguleyada, pues invito a cualquiera que pase por Palacio de Gobierno y diga, ¿quién es el presidente del Congreso de Ministros? Pasa, papito, jura, ¿ya? Y ahora te vas de nuevo y haces una segunda moción de confianza hoy mismo. Ya tienes tus dos. O sea, no es tan difícil hacer dos, ¿eh? O sea, si ese va a ser el argumento, se hace una tras otra, pues. O sea, que no se pongan necios. Porque es bien fácil. Es como ayer que gritaban, ¡no hay decreto supremo! A los 20 minutos salió el decreto supremo. O sea, si te vas a poner formalista, es bien fácil solucionar la formalidad. Es lo más fácil de solucionar. Entonces yo creo que el viernes el Congreso no tiene alternativa que no sea la de remover todo el CNM. ¿Eso va a mejorar la justicia del Perú al día siguiente? No. Eso va a detener, a contener un problema de corrupción generalizada. A contenerlo. Y lo que viene después es toda una construcción que se tiene que debatir ahí sí en el Congreso, y el presidente va a hacer el 28 de julio, una semana después, una propuesta de lo que piensa que debe ser, me imagino, una fase transitoria y una fase ya de reforma. Entonces hay dos tareas, la tarea de sancionar y la tarea de reformar. De sancionar a los que hicieron lo que hicieron y de reformar lo que haya que reformar. Y esas dos tareas tienen dos grupos muy distintos. Sanciona el mismo Poder Judicial. Reforma el Congreso de la República, con los insumos que le dé el Ejecutivo y con los insumos que le dé justamente el Poder Judicial. Así funciona nuestra estructura democrática. Ahora, si esta estructura nueva va a servir para que se vuelva a consolidar el fujimorismo y el APRA, no sirvió para nada. Y todos sabemos que el APRA está metido en el Poder Judicial de una manera impropia desde hace muchísimos años. Esa es la razón por la cual Alan García nunca ha podido ser juzgado en el Perú. Nunca. A tal punto que yo espero que lo juzguen en algún otro lado. Pero aquí nunca ha podido ser juzgado. Y esto sí es un golpe para aquellos, ¿no es cierto?, dentro del partido aprista y dentro del fujimorismo que había comenzado a aprender las mañas, que creían que podían controlar el sistema para no ser procesados. Yo ayer puse un caso clarísimo. O sea, ¿cómo se ha procesado por la misma causa, donación desde campaña, a los Humala y al resto? Y ahí ustedes se dan cuenta que la justicia efectivamente está direccionada políticamente. Reitero, no digo que los Humala sean inocentes, pueden ser requete culpables, pero tú no metes preso a unos y a la otra le das una casación en 10 días. O sea, a los Humala no les permitieron ir en casación sobre su propia libertad estando presos. Y a la señora Keiko Fujimori le dan una casación en 10 días para que ni siquiera se le investigue. O sea, me pueden decir, y el tema es el mismo, donaciones de fondos de campaña. Exactamente el mismo tema. Entonces, Lavallato, ¿por qué no avanza? Pero es que no avanza porque tenemos un Ministerio Público que tiene compromisos serios con políticos que están comprometidos en el caso de Lavallato. Por eso no avanza. Al fiscal Domingo Pérez, que es un buen fiscal, lo están persiguiendo. ¿Dónde? En la OCMA. ¿Quién? El compañero Víctor Raúl. Porque así se llama el fiscal, Víctor Raúl. ¿Y ustedes creen que no es aprista? Que su mamá le puso Víctor Raúl, ¿por qué?
porque le gustaba el nombre. Víctor Raúl se llama el señor. Y todo el Poder Judicial sabe que el jefe de control interno de la OMA se llama Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que se presentó en el IDL a decir que le entregaban el dato de la fuente. Imagínense el descaro. O los procesaba por desobediencia a la autoridad. Y lo tuvieron que sacar en una de la investigación porque era un escándalo. Esta noche los periodistas vamos a hacer una vigilia en la puerta del IDL. Y creo que también vamos a convocarlos a todos ustedes a que marchemos mañana, a todos, de todos los partidos políticos, de todos los gremios, de donde sea. Porque yo sí creo que el Congreso tiene que ver mañana, jueves, en la Plaza San Martín, a un grupo de peruanos que hagan bulto y que le digan, oigan, estos somos nosotros y nosotros no somos como ustedes. Entonces el viernes o le hacen caso al presidente o vamos a apoyar, no en otras cosas, pero en esta sí lo vamos a apoyar al presidente. A ver, pues. A ver si no lo sacan el viernes. Yo quiero ver si no lo sacan el viernes. Marisol Pérez Tella, ex ministra de Justicia, está con nosotros y además presidenta del Partido Popular Cristiano. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, está usted en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, muy bien. Estamos con Marisol Pérez Tello, ella es secretaria general del PPC. Yo ya la había hecho presidenta, pero no importa. Pero yo creo acá, ayer me reunía con un grupo de periodistas y abogados y se decía, ¿dónde están los partidos? Y acá, justamente, en un país donde no hay partidos, yo creo que los partidos tienen que salir y decir lo suyo, no importa si son de izquierda, de derecha, eso es irrelevante. Este es un tema nacional de defensa de la moralidad pública. ¿Dónde están los partidos? Es un tema que compromete ciudadanía, Rosalía, ¿no? Yo es. creo que es un tema que ataca la razón de ser del Estado de Derecho. El PPC sacó un pronunciamiento el día martes en esa línea, ¿no? Es verdad que el partido está en un proceso de reconstrucción y de consolidación interna que no va a ser fácil, pero estamos ahí todos juntos. Y acá la posición es muy clara, ¿no? En la línea, primero el respaldo al presidente, a la decisión que a la primera decisión, a la de la conformación de la comisión, en la claridad de que esta comisión no es que vaya pues a inventar la pólvora, hay diagnósticos sobre los temas de reforma, hay que ver cuánto se avanzó en serio ajuste y qué cosas hay que hacer, en fin. Respaldar la decisión de él en el entendido de que estos 12 o 15 días, los días que quedan, son en realidad para marcar el camino, a partir de todo lo que se ha hecho, a partir de las investigaciones que hay. Y en ese momento, además, antes de que se pronunciara el presidente con el decreto, exigimos que salieran todos los miembros del CNE, porque era el requisito para poder construir o pensar en una reforma, era que se vayan todos. Y no pues que se vayan todos por una suerte de nihilismo, no vamos a destruirlo todo para volver a empezar, no. Sino porque no se puede construir sobre la base de un problema identificado en todos los planes de gobierno. En todos. El punto de partida para la reforma de justicia era cambiar el sistema de elección y el sistema y las competencias del CNM. Y nadie hizo nada. El año pasado, cuando el presidente Kuczynski presentó un proyecto, la verdad no era el mejor ni mucho menos, pero presentó el proyecto. Yo era ministra de Justicia. Yo era ministra de Justicia, claro. Lo que quedó claro, porque yo salía a defender no el proyecto, no la idea, porque no estaba, digamos, del todo de acuerdo con él, pero sí oigan, esta no es la fórmula. No. Pero lo que este proyecto te está diciendo es, oye, hay urgencia en discutir el voto. De hecho, la Constitución establece que los proyectos presentados por el Ejecutivo tienen prioridad en el debate. Entonces, lo que yo decía era, y aprovechemos esta propuesta, que no es la ideal, hay propuestas de justicia viva, hay estudios muy serios de reforma del CNM, para hacer un debate. Agosto del año 2017, o sea, hace 2 años. Uno y algo. Agosto del 2017 se presenta el proyecto. Agosto del 2016, cuando recién entraron. Agosto del 2016, el que presenta es la bancada parlamentaria. Ok. Agosto del 2017 el Ejecutivo. El Ejecutivo presenta agosto del 2017 y hoy hay 8 proyectos de ley. Claro. La verdad es que hay un texto sustitutorio que no me gusta, pero no importa. Es un punto de partida. Y además,
exigirle al Congreso que explique, que son parte de las explicaciones que le tiene que dar al país, porque ha pasado un año. Claro. Cuando hay además un proyecto del Ejecutivo con mandato constitucional de debate priorizado. No, lo que pasa es que, miren, iban a pasar 500 años. Ah, El sí, tema es que claro, a todos claro. los que están metidos en la política peruana, que tienen cierto poder, les conviene. O sea, a la señora acá le conviene que el señor Inostroza Pariachi le saque su casación en 10 días. ¿Para qué va a cambiar el sistema? Pero además, Rosa María, Le conviene. Al señor Alan García le conviene que todos los pero procesos la que se hayan desgracia iniciado de un se país paren. es que se judicialice la política. Está toda judicializada. Absolutamente. Pero está judicializada. Absolutamente. Porque el APRA la entiende en esos términos. Pero hace muchos años, además. Hace porque, muchos años. La este entiende es un en esos- secreto a voces, ¿no? La entiende en esos términos. Entonces, a sus enemigos le manda 16 juicios. Claro. Todos los, digamos, tomamos de ejemplo a Pedro Cateriano. Creo que tiene algo así como 48 juicios. Todos iniciados y todos, por ejemplo, en la fiscalía, le archivan y se lo vuelven a abrir. Sí, claro. Le archivan y se lo vuelven a abrir. No, con los mismos fundamentos. 3 o 4 veces. Esos fiscales son apristas. A Alan García le archivan todo. Y no le vuelven a abrir nada. Cosa decidida. Hasta de su patrimonio. Entonces todo el mundo sabe que, además, están apareciendo algunos personajes muy interesantes en los audios. O sea, No, y esto es el la principio. punta. Exactamente. Todavía Digamos, se va a comenzar. Y eso es lo interesante. Y además eso se pone en evidencia cuando Víctor Raúl Rodríguez Exactamente. lo que Víctor hace Raúl. es decir, dame las fuentes. Claro. Pero era clarísimo. Y ahí sí yo me quiero detener un segundo, Rosa María, porque no es correcto que él se haya ido de la investigación. Él ha dado paso al costado para esa investigación, pero sigue siendo jefe De la persona que está a cargo de llevarla. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a hacer los cambios, vamos a hacerlos bien. De lo que no se trata es de que con el cuento de vamos a votarlos a todos, los cambies de sitio o les des vacaciones, Claro. o no resuelvas el problema de fondo. El problema de fondo acá es que los órganos de control tienen que tener a gente que sea capaz, efectivamente, de darle la tranquilidad al buen fiscal y al buen juez, que también los hay, de poder denunciar y de poder hacer su trabajo. En este momento el señor ha dado un paso al costado, pero su adjunto sigue siendo y estando a cargo y en el fondo de lo que se trataba de revélame las fuentes era de dame la información para saber cuánta gente está comprometida. Claro, Hablemos claro, ¿no? dame todas las cajas. Dame los insumos. Dame los insumos Sí, porque claro. quiero saber quién cae. Esto me recuerda a la época Los Vladivideos. Absolutamente, ¿no? Claro. Absolutamente, claro. Ya han pasado los años suficientes como para que la gente sepa guardar un backup. Pero No, está todo vacapeado, pero bien vacapeado, tranquilo, muchachos. Claro. Pero el tema acá es que son cajas de audio. Son 6 meses de grabaciones. Claro. Y de grabaciones que es un trabajo periodístico bien lento porque tienes que darle contexto. Al principio tú no sabes quién es pues Sí, claro. Toñito, Sí, claro. ¿verdad? No tienes idea. Entonces de repente descubres que el dueño de Isa Motors aparece pues en todas partes. que Es además como fue Dios. al Ministerio de Justicia a reunirse conmigo, bueno, primero con la Secretaria General y luego conmigo ¿Para qué? para el 003. ¿Para qué? Porque, bueno, no fue solo, fue con Alache, no sé si recuerdas al señor Alache. El señor Alache era el que lideraba este grupo de señores que se sentían víctimas del 003, Ya. porque el 003 no los incluía. Claro. Y entonces, como proveedores. como proveedores, Contratistas de las empresas. sí, para pero que- de una empresa que no estaba dentro de las empresas a las que se les aplicaba el 003. A Entonces ver, ellos... A ver, expliquemos qué cosa es el 003. A ver, te voy a explicar. Pero lo que pasa es que quiero ir un poquito más allá porque yo creo que eso hay que investigarlo. El 003 fue una norma que se dio con el objetivo de que Odebrecht directamente no se llevara la plata del Estado. Así es. Como las normas no se pueden dar con un nombre propio, que en realidad era lo que correspondía en ese momento, pero no se Claro. puede, lo que se hizo fue decir cualquier empresa que haya asumido responsabilidad penal, que es... no puede sacar su plata del Estado peruano. ¿Por qué? Porque los fiscales estaban buscando meter presos a los delincuentes y no garantizar reparación civil. Ajá. Y entonces, si Odebrecht se llevaba toda la plata como se la estaba llevando, Claro. el Perú, ok, nos íbamos a quedar con 4 presos, que todos sabíamos que eran el lado más débil de la pita, Ah. y los millones de dólares iban a estar fuera, ¿no? Ok. Finalmente, lo que se dijo fue la plata no sale, Ajá. congelamos eso y vamos a buscar algunos mecanismos para, por supuesto, sin atacar el contrato, para no perder después mucho más plata, vamos a comenzar a recuperar plata. Y cuando Se yo quedó en fui había como fideicomiso. 20 millones, sí, se quedó en fideicomiso, en fin. Pero hubieron empresas, las acreedoras, De que Odebrecht. dijeron, de Odebrecht, que dijeron, oye, yo
¿Y yo qué anda tengo que pues al ver? Poder Judicial. Claro, reclama Anda al ahí. Poder Judicial, reclama ahí y que te pague lo que te debe el Poder Judicial, a través del Poder Ya. Judicial. SUNAT actuó correctamente y SUNAT dijo, a mí me deben, y bloqueó parte de la cuenta para que le pagaran. Sus embargos. Algunas otras empresas serias que no politizaron la justicia Ajá. fueron y dijeron, oye, yo acá tengo una creencia, Claro. págame. Paga. Es verdad que te van a pagar en 4, 5, 6 años, pero te van a pagar al final. Bueno, este grupo en el que también estaba Isa Motors. ISA Motors, no sé si ISA Motors o alguna otra empresa del señor, la verdad es que no, eso no lo Antonio sé. Camayo. En este grupo sentían que se les había perjudicado, y en verdad se les había perjudicado con el embargo de SUNAT, porque si no, si la plata se hubiera ido para ellos, para SUNAT, para el Estado peruano, para Ahora, la todos. pregunta es, ¿qué le puede haber vendido Bueno, Toñito fue- Camayo a Pero mira lo Odebrecht? interesante, él me fue a buscar, a todos, ¿no? O sea, no a mí, a la institución, Ajá. para presentar su reclamo sobre ese tema y para saber cómo iba la venta de Chaggia y si esa venta de Chaggia, porque Odebrecht les había prometido que si se vendía Chaggia, les pagaban. ¿Qué podía deberle Odebrecht al señor Toñito Camaya? Al grupo de Sí, instituciones. sí, Por el sí, tema- por Rutas de Lima. Pero si el señor Rutas repara de taxis Lima. en un taller. Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto, Rosa María? Porque yo les dije la verdad, les dije, mira, los escuché por supuesto porque yo recibía a todo el que me tocaba la puerta, Claro. registrado, con nombre, con DNI. Claro, como claro, corresponde. claro. Qué interesante. Y luego estuvieron en el Congreso en varias oportunidades y finalmente 003 se cambió. Claro. Pero mira cómo se cambió. Incorporó a los acreedores. ¿Ya? Y eso es eso es cargarte el sistema de justicia. Claro. Es politizar una decisión que tenía naturaleza, o sea, de emergencia, de urgencia, y convertirla en un sistema para cobrar directo que no tiene ningún sentido. O sea, te das cuenta yo no estoy diciendo que acá haya habido nada irregular, eso lo tendrá que explicar el Congreso. Era un lobby para unas acreencias que te aseguro que el señor Toñito no tenía, que Mira, eran de terceros. Yo me he quedado, por supuesto que he tenido que revisar para qué fue, porque no lo recordaba, pero el fondo de esto es que si tú empiezas a pensar que puedes encontrar justicia a partir de mover los hilos de la política, Ajá. y lo peor de todo es que terminas encontrándola, el sistema judicial no tiene ningún sentido. No, pero claro, pero que a mí lo que me parece interesantísimo es que como el señor, que era dueño de talleres de reparación de ticos, primero y después de taxis en general, tenga interés como acreedor de Odebrecht. Tendría que ¿Cómo explicarme. puede ser el señor Camaya acreedor de Odebrecht? Rutas de Lima. No, ya sé, pero ¿cómo puede Eso ser? lo tiene que explicar el Es señor una Camaya. creencia, o sea, digamos, les explico para que los que no me están siguiendo entiendan. Cuando tú quieres no pagar, te inventas pues acreedores. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Es la forma más fácil de no pagarle a tus verdaderos acreedores. Entonces aparecen acreedores que dicen que son tus acreedores, reclamando unas acreencias que no existen. Porque además, como les explico, Odebrecht en el Perú no tiene un carro. No tiene un centavo. Un carro. Ha trabajado con el músculo financiero Claro. de empresas Y- chiquitas. Y además tiene, como se ha explicado, contratistas. Así que, ¿qué cosa le va a reparar ISA Motors a Odebrecht? Claro. Qué interesante esta historia. Pero claro, Rosa María. Bien interesante. No, a mí yo llamé a Útero, que lamentablemente no me encontraron cuando hicieron la investigación inicialmente, porque he estado Claro. honestamente bien metida en la notaría. Claro. Em, hay que volver a la vida normal. No, la política honesta, Claro, te deja quebrada. sí, claro, deja quebrada, un poco chancada, sí. Un poco chancada, atropellada, Pero claro. bueno, para mí la política es servicio y la seguiré haciendo, regresaré un tiempo a la notaría y volveré, porque yo no resisto que la gente, estos sinvergüenzas, decidan mi vida y la decidan en función de sus intereses. Me dijeron, no me da la gana, o sea, no quiero, porque Claro. finalmente yo puedo garantizarle a mi hija, trabajando con mi esposo, en fin, esforzándonos, una vida relativamente tranquila, pero ella va a tener que cruzar las calles, va a tener que usar los servicios públicos, va a tener que someterse a los sistemas de justicia. Entonces, si los ciudadanos normalitos, los que nos ganamos la vida trabajando, no nos metemos a hacer actividad política directamente o ejercemos nuestra ciudadanía, todos los ladrones y sinvergüenzas que expulsan a la gente decente de la política se van a quedar dirigiendo el destino de nuestras vidas. Y entonces, si lo que tú dices no les gusta, te mandan al fiscal. Si Claro. lo que tú dices no está bien, te mandan a la SUNAT. Si lo que tú dices o lo que tú haces no está de acuerdo con sus intereses, se terminan inventando un proceso judicial. Entonces, nos hacemos cargo de nuestras vidas y del ejercicio de nuestra vida en el marco de la ciudadanía,
o vamos a depender de todos estos sinvergüenzas, de todos estos ladrones, de todos estos corruptos que mañana sacan una ley y te prohíben pensar o sentir distinto a su posición de turno. Mañana vamos todos, entonces, a Plaza Martín. Por supuesto, Rosa María. Muy bien, me parece que el PP se vaya, que vayan todos. Por supuesto, yo creo que y más que una pelea pues con politos o con representaciones de fuerza política, es un tema de ciudadanos. Exacto. O sea, hay que estar presentes porque es un Estado fallido, Rosa María. O sea, más allá de que se carguen al Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo mínimo que puede hacer el Congreso el día viernes. O sea, lo bueno de todo esto es que el respaldo que se le está dando al presidente Vizcarra con esta decisión, digamos, el PP se lo ha hecho institucionalmente, su comunicado como correspondía, pero en las calles la gente está con esperanza. Y si el Congreso no es capaz de sentir que más allá de que usen sus votos como quieran para hacer lo que quieran, o le responden a la demanda ciudadana, o lo que el país está pidiéndole en el fondo es disuelve el Congreso. Claro. Ahora, yo soy una mujer o sea, yo creo en la democracia, creo en los canales institucionales, creo que ese Congreso ha sido elegido con esa composición que a mí me parece terrible, pero, ok, pórtese por lo menos en esta oportunidad a la altura de las demandas de un país, que lo que les está diciendo los buenos congresistas, que también lo sabe seguramente, es, oye, ten la dignidad, por lo menos la dignidad de hacer que esta gente denuncie. Y a los consejeros que todavía no renuncian, la verdad es que por callar, por no ver cuando era evidente, por cuidar tu trabajo, por flotar, da un paso al costado, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa urgente, después les cuento todo lo que me están escribiendo por Twitter, que es mucho y revelador, y regresamos con Marisol Pérez Tello. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación conectados Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas y también estamos en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y también en todos los celulares a través de aplicación Play Store y AM Tawa. Rosa María. Bueno, acá estamos y seguimos. Hay una conferencia de prensa ahorita del Consejo Nacional de la Magistratura. No veo que anuncien que se van a ir. Que eso es lo que sería ideal, ¿no? Sería ideal, por lo cual ya sustracción de la materia no hay necesidad de convocatoria para el viernes, pero los van a votar igual el viernes. O sea, deberían, Rosa María. Y si no lo hacen, se van a el presidente tiene una semana para encargarse de que lo hagan. Ahora les están dando mira, yo hay... Me dicen por acá. Pero es que eso es una tontería. A ver, por Dios. explica, María, por favor. ¿Qué significa poner tu cargo a disposición? Acá renuncias, porque a disposición de quién. O sea, que te renuncien, o renuncias, das un paso al costado, con lo cual asumes tu responsabilidad. Si estás en los audios, tu responsabilidad penal se verá por otro camino. Así es. Pero responsabilidad por haber permitido que una institución se deslegitime, se desacredite, se convierta en el instrumento y en la herramienta para sentar títeres, ratificar mediocres con prebendas. A ver, o sea, simplemente por haber permitido que en un examen se pregunte cómo se hace el ceviche de pato, deberías dar un paso al costado. ¿Qué es el imen, señorita? A ver. Y además con la cara de realmente de depredador sexual que ponía. Hay que escuchar a este personaje Noguera ayer. Tiene frases gloriosas como, yo puedo parecer homosexual. Eso es lo que dijo, ¿eh? Pero no importa lo que parezco, lo que importa es lo que soy. Y de repente arrancó a hablar de su mamita y se echó a llorar. ¿Ya? Entonces bueno, Dios pero mío, a sus estudiantes, además de venderles libros y le vendía sus libros y le vendía sus discos. Es la típica del profesor que no vende un libro porque no tiene calidad, claro, que obliga a que los estudiantes les ofrezca su libro, y que por supuesto el que no compre el libro no pasa el examen. Y a ver, más allá de lo anecdótico, porque en eso se van a convertir estos personajes que han surgido de este drama, más allá de eso, o sea, yo sí creo que tienen que irse, renunciando, destituidos, como fuere, que tienen que ser investigados para que no haya impunidad, porque la impunidad es la madre de la corrupción y la madre de todos los vicios, ¿no? Así es. La certeza de que no te va a pasar nada es la que genera que todo el mundo siga haciendo cosas.
Entonces, esos temas tienen que zanjarse. Pero a partir de esta lógica sancionadora, que es importante y que tiene que darse, tiene que haber una reforma. Porque si no, Rosa María, el sistema que ha permitido que este circo termine eligiendo jueces y fiscales, ratificando jueces y fiscales, administrando a quienes dan justicia en nuestro país, va a permanecer. Vamos a hablar un poquito de esta reforma, de lo que vendría después, ¿ya? Simplemente para hacer unas pinceladas, no les digo que esto sea lo que va a ser. Pero es evidente que lo que no podemos volver es al sistema de ratificación del Senado, que es peor. No, eso es peor. Porque cuando el Senado ratificaba a los vocales de la Corte Suprema, o sea, los senadores litigantes eran multimillonarios. Era atroz. ¿Ya? Entonces, la única parte buena era que, a diferencia de ahora, se podía saber qué intereses representaban. Claro. O sea, que hay que incorporar en la norma constitucional que se cree un sistema de transparencia, primero en el proceso, y segundo, de identificación de los intereses, claro, o de a quién has representado antes de llegar al CNM, para que la gente más o menos sepa cuándo tienes que exigir la inhibición, ¿no? Se podría hacer un concurso público nacional, ¿ya? Hay mucho más abierto para cualquier persona. Fortalecer la Academia de la Magistratura como requisito previo para garantizar carrera. No, eso no, pero para nombrar a los miembros del CNM. Pues, totalmente. ¿Ya? Para nombrar a los miembros del CNM está probado que este sistema corporativo no, esto no funciona. No funciona. Pero Rosa María, no funciona. Porque también lo boicotearon desde dentro, ¿no? Así es. O sea, lo que hicieron fue decir, a ver, no es un militante un voto si fuera un partido político, no es un juez un voto, un fiscal un voto, no es un grupito. Claro. Elegimos y entonces nos turnamos. Una me toca a mí, la siguiente te toca a ti. El representante de los colegios profesionales no abogados se decide entre 10 decanos. Claro. 10 decanos son los que votan. Sí, claro. Y se acabó. Ya saben, van con un candidato. Totalmente, ¿ya? totalmente. Entonces, lo que tú tienes que hacer, ya. Esto es un concurso público abierto. ¿Ya? ¿Quién elige a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Esa es la discusión. Sí, claro. ¿Qué conforma? Esa es la gran discusión. ¿Quién los va a elegir? Que sea un concurso nacional público abierto y que todo el mundo sepa quiénes son y que postulen una época y su cargo dure tantos años y se acabó. Y que puedan ser removidos igual por el Congreso, etcétera. Pues esta válvula de escape ha sido muy útil. Ahora, eso es sobre lo que viene. Y ¿Te refieres al 157? Claro, y de ahí lo que viene, digamos, también es, como tú dices, ya, ¿cómo hacemos para que esos señores que llegan al Consejo Nacional de la Magistratura hagan bien su trabajo? ¿No es cierto? Entonces, para que hagan bien su trabajo, a ver, el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de suspender al jefe de la OMPE. Ya, qué descaro, por el amor de Dios. No lo nombraron de una forma... No, les agradecemos el gesto. ¿Por qué no lo sacaron? Porque suspenderlo, pues, es ¿no? Sáquenlo, porque es evidente que es del mismo club de Telesub. Ahora te digo algo, Rosa el club María, Telesub. te digo algo. Una de las cosas que me preocupaba de que se fueran todos el día viernes era el tema de la OMPE, porque nos guste o no, claro, el proceso electoral está en marcha en menos de 90 días. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? Y quedarte con el jefe de la OMPE cuestionado, con un voto electrónico dirigido a determinados distritos que ya tiene un amparo... no muy claro. Muy claro. Yo no estoy diciendo que el sistema sea malo, pero digamos, no hay claridad. Era muy peligroso, ¿no? No sé si suspenderlo sea la solución, pero por lo menos para el proceso en marcha... Destituyanlo. Debería. Destituyanlo, por el amor de Dios. Está clarísimo que el jefe de la OMPE no da ninguna garantía. Debería. Porque además, el proceso en el cual fue designado es un proceso amañado. Ahora, es cierto, Rosa María, que las personas decentes que las hay, que van a entrar en este cuestionamiento general, debieran dar un paso al costado. María Zavala lo ha hecho ahora, sí, ya lo sin hizo. Necesidad de que la nominación viene. ¿Saben qué? A ver, A mí no me interesa. A mí esto no me interesa, tienen ustedes el espacio en libertad para poder elegir. Yo no quiero ser parte de algo cuestionado, sucio. Donde me van a decir que soy ministra del APRA. Exactamente. Obviamente. Entonces y eso a mí me parece sano, habla muy bien de la gente que opta por decir, mira, mejor no, limpiemos la cancha. Lo mismo tiene que pasar con las designaciones y con los procesos de ratificación de los últimos 2 años, por lo menos. Esa es la otra pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a la reforma. Tenemos un nuevo sistema de elección de jueces y una nueva carrera judicial. Que debiera empezar entre julio y diciembre para en marzo estar... Ya caminando, ya, con listo. su Academia de la Magistratura obligatoria para todos. Perfecto. Bestial. Pero sí hay 2 años para atrás, por lo menos, si no más, Que de revisar. gente que con justo derecho, la fiscal de Tacna, por ejemplo, con justo derecho dirá, Revisa "Oiga, mi caso". Claro. Yo estoy escuchando un audio donde el consejero dice que me ha tumbado Sí, claro. para arreglarle el ya presentó su acción. Sí, claro. ¿Ya? Esa está Mínimo. pidiendo la nulidad.
Eso, ahora, hay otra cosa que también es importante. Por ejemplo, el caso de Nostroza Pariachi. Me dicen algunos, oye, se puede pedir nulidad de cosa juzgada y eso es muy difícil. A ver, perdón. Se puede. Perdón. Se puede, pero es difícil. Cosa juzgada fraudulenta. Exactamente. O sea, eso está clarísimo. Clarísimo. A nivel internacional ya hay precedentes. Pero es cuesta arriba para cualquier litigante. Es cuesta arriba para cualquier litigante, pero en un poder judicial que necesita... A ver, Rosa María, estamos hablando de la libertad de la gente, del patrimonio de la gente. Claro, O sea, porque claro. lo doloroso en todo esto que es desagradable. La Yo plata de creo la que gente. que hay sentimientos, ¿no? Hay asco primero, indignación Claro. muy grande por todos estos sinvergüenzas. Ahora, la Luego hay nulidad- una gran pena porque, Rosa María, esta gente ha soltado violadores. Claro. O sea, Ahora, el problema es el siguiente. En la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, primero tienes un plazo para interponer la acción, que puede haber prescrito. Ya, 1. Y 2. A ver, a nivel de la Corte Interamericana han habido casos que se han vuelto a revisar por cosa juzgada fraudulenta, donde precisamente lo fraudulento ha Era el sido plazo. que se ha buscado la prescripción. Exacto. O sea Bueno. que en realidad tarde, pero podría llegar a la digamos, justicia. es cuesta arriba. Sí. Normalmente, además, se revisa para condenados. El problema es que Sí. estos sinvergüenzas... Ah, no, acá lo que ha habido es plata por Para medio. que han absuelto. Ah, sí, claro, han absuelto gente. No es que los hayan condenado, Sí, claro. sino que los han absuelto. Pero en derechos humanos, precisamente la impunidad Claro. es una de las mayores violaciones Claro. o sea, el debido proceso juega de ambos lados, ¿no? Claro. Y acá hay gente, en el tema de violaciones, ¿tú te imaginas cuántos procesos de familia que tienen que esperar años? O sea, ¿cómo estará la madre que no tiene para darle de comer a su hijo frente a esto? Diciendo, ese es el poder judicial que me va a resolver el problema de la tenencia de mi hijo, Una o madre el me dijo, problema del maltrato familiar. una madre me dijo hace poco, hace 5 años, que Claro. tengo una tenencia Claro. temporal. Sí, claro. El niño va a cumplir 18 años y sigue con tenencia temporal. Pero es que eso es 5 lo años. doloroso, ¿no? Cómo el Y ciudadano lo que me decía, y percibe la justicia. la jueza no quiere plata. Me ha mandado pedir cartera. No, ay, no, Dios mío. De qué verdad, qué vergüenza, así le dijeron. qué vergüenza, Mira, la jueza ya no quiere plata, quiere qué cartera de tal vergüenza. marca. Ahora, si tú garantizas, Rosa María, si tú garantizas un Pero me dice, sistema... ¿qué hago? Estoy discutiendo la Sí, tenencia claro, de mi hijo. Sí, claro. O sea, ¿me lo quitan a mi hijo o mando la cartera? Claro, te entra el dilema moral, ¿no? O Claro. sea, yo en este... O denuncio. Pero O lo que denuncio. pasa es que si denuncias... Me quitan a mi hijo. Si denuncias, si tienes un sistema en el cual el señor ataca las fuentes para ver si cuida a sus amigos, de que no se revele información, Así ¿cómo confías? O sea, yo creo que más allá de los nombres y de los personajes pintorescos que se han evidenciado en estos meses, Una maravilla, y ¿no? de los delincuentes que tendrán que irse presos, más allá de eso, o corregimos el sistema, Rosa María, o el Estado de Derecho es el que está en juego. Así es. O sea, porque si no funciona la seguridad y no funciona la administración de justicia, estamos, o sea, portas de chapatuchoro, linchamientos, evasión tributaria, informalidad, todos son caras de la misma moneda, ¿no? Claro. O sea, necesitas No, y una además, cosa mira, que funcione. Esto además tienen que, no se olviden de atarlo al caso Lavallato. O sea, Al caso Lavallato, al caso del financiamiento de partidos políticos, al caso Odebrecht, Todo. a todos los casos que están vinculados con grandes temas de corrupción Sí, claro, latinoamericana. ¿Por qué claro. no avanza si está todo cantado? Claro. ¿Por qué Toledo está saltando en Palo Alto? Pero Alto está saltando en Palo Alto. Está feliz Toledo. Porque Porque le está diciendo a su juez gringo, oye juez, mira cómo es mi país. Tú no me puedes mandar ahí. Ahí no hay justicia. Feliz. La el más ventaja feliz es de que la todo. corrupción, digamos, por desgracia para todos los seres humanos, pero gracias para nosotros, no ha sido exclusiva del Perú, ¿no? Los problemas de corrupción de los sistemas de justicia han llevado pues a la CICIC, a Guatemala, por darte algún ejemplo. Claro. O sea, yo lo que creo es que... Y voy a la pausa, Vamos a la pausa. Morales confirma reunión con Becerril. Claro, pues ya la había confirmado. Ese consejero ya la confirmó varias veces. Becerril fue a presionar. Es un congresista que fue a imponer quién debía ser el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Se reunió en la casa de Aguila. Pero por supuesto, le pidieron a este Morales que votara por Gutiérrez y él dijo, no quiero votar. Y lo tiene grabado Aguila reconociéndoselo. O sea, por favor, pues. Ya, vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 53 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios y la invitada es la doctora Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. Bueno, y estábamos hablando de reforma y de sanción, Sí. ¿no? Justicia y palo, pero de verdad, pues porque tiene que haber sanción. Entonces, por ejemplo, el caso del señor Walter Ríos, bueno,
ya debería estar ahorita ya con detención preventiva, que creo que me han explicado que esta detención de 72 años 72 horas. es un tema formal, pero que Ya. sale ya con la acusación de prisión preventiva. Porque tiene todo, pues el señor tiene Sí, un claro. rosario de delitos, ¿ya? Evidentemente. Ahora, el señor Walter Ríos podría hacerle un favor al país, ¿no? Y prestar una colaboración eficaz. Absolutamente. ¿No te parece? Y además, él conoce la norma. Y tú sabes que esa fue una de las mejores cosas que hicimos en el Acuerdo por la Justicia, Ajá. que como ya se estaba reuniendo, Ah. en la época en que pedimos facultades delegadas, se incorporaron y dijimos, bueno, a ver, ustedes están Claro. desesperados por corregir cosas, dénmelas. Y una de las cosas que hizo Pablo Sánchez fue decir, Marisol, no hay colaboración eficaz de las personas que ya están con sentencia, Claro, lógico. que son los que más podrían hablar. Y la verdad es que eso te puede ayudar a desmantelar un montón de cosas. Y Ríos lo sabe perfectamente, porque cuando se abre la posibilidad de que un sentenciado pueda dar colaboración eficaz, se han logrado abrir y cerrar procesos. ¿Y tú qué cosa crees que todas las personas que están presas porque Ríos hizo o dejó de hacer no van a hablar? O sea, es mucho más conveniente para él en este momento adelantarse Y hablar él. que hablar él de determinadas personas que milagrosamente no han tenido ninguna investigación, Nunca. de determinados procesos en el Callao sobre todo, Exactamente. que han Que su- pasado... Y damos que él es bastante locuaz en el teléfono, supongo que ante unos buenos fiscales. Pero Yo para creo hacer que eso... no le queda otra. Claro, pero para hacer eso hay que decir una cosa que es cierta. O sea, esta investigación se conoce porque hay una fiscal valiente en el Callao. Absolutamente. Ya. Y eso que hay que decirlo, Rosa María, yo te agradezco que Sí. me des la oportunidad de decirlo. El Eso. respaldo que se le dio al fiscal del Callao por parte de los fiscales y de los servidores del Poder Judicial da esperanza, porque en el fondo lo que te dice es, ¿sabes qué? Estamos contigo, sigue, no estás solo. Y al decirte eso, lo que le dice a todo el país es, oye, no todos somos unos ladrones y unos sinvergüenzas. Has dejado que los más ladrones y los más sinvergüenzas lleguen a los espacios de poder. Y eso es tu culpa, como Claro, ciudadano, porque tú claro. has sentado a los que finalmente los han terminado Claro. eligiendo. Pero ok, también es esperanza. O sea, en medio de todo esto, yo creo que gestos como estos, No, una mujer que es, imagínense, fiscal en ese momento Valiente, provisional. valiente, Absolutamente provisional, valiente. Ni Muy siquiera valiente. identifica, porque sabía quiénes eran, a las personas que va a chuponear legalmente y pone Mario, Juan, ¿no? NN, pero los números de teléfono. Entonces ella sabe que está jalando una pita muy larga. Muy larga. Muy larga, que va para muy arriba. Se está volando al juez de su propia corte. Sí, claro, O sea, al presidente de su corte. ¿Tú sabes lo que es eso? Claro. Ya, él y el juez Serapio Roque Huamancóndor, que también tiene un papel brillante porque él fue el que autorizó todo. Y es más, no los encontraban. Cuando las fuerzas del mar se dieron cuenta que alguien estaba investigando, pensaban que era arriba. Nunca se les Pero- ocurrió pero- que estaba pero abajo. Así empezó Lavallato. Igualito Rosa empezó María. Lavallato. Así empezó. Exactamente. Un buen investigador, un Un buen fiscal, policía. un buen juez. Claro. Así empezó. Entonces, lo que tenemos acá, que me parece muy interesante, es que sí hay, miren, hay 3.080 jueces en el Perú y unos 3.800 fiscales. Bueno, Ya. más los que no se saben, ¿no? Los numerarios, los Los supernumerarios, numerarios, los en fin. provisionales, Claro. que eso es Pero, terrible. digamos, pero ese sería más o menos el número que hay que revisar su gestión, digamos. Y yo estoy segura que van a encontrar un grupo de gente Muy valiosa. muy valiosa. El grupo de tarea que se ha conformado en la fiscalía Pablo Sánchez se va esta semana. El viernes se va Pablo Sánchez. Viene Chávarri, un fiscal imputado por ser simpatizante del partido aprista. Entonces, tenemos que proteger a las fiscales, Fanny Quispe y la fiscal Rocío Sánchez, que son las que están en este grupo de tarea para hacer toda la investigación que hay que hacer sobre todo lo que se ha descubierto, que es un chambón. Sí, O es sea, una la tarea policía ya titánica. terminó su informe, ya lo hizo, está terminando su informe con todas las transcripciones, las relaciones, etcétera. Sobre ese informe, ellas tienen que imputar 20, 25, 30, 40, 50 personas, yo no sé cuánta gente está, pero está. Y ese trabajo va a implicar, obviamente, un trabajo sobre jueces y fiscales. Sí, claro. Entonces, tienen que estar muy protegidas, porque si no, esto no dura nada, para que sea... Y para ese creo que es otra de las cosas que hay que dejarle al país, ¿no? Esto no puede ser flor de un día. Ni Es puede muy- ser una indignación ciudadana que dure una semana. O sea, esto es un tema que está empezando, que ha puesto en evidencia, ha dado pruebas para que la gente sepa lo que ya todos sabíamos, que en Claro. el Poder Judicial todo se compra y todo se vende.
también ha puesto la evidencia de que hay que distinguir a los buenos de los malos y tratar de generar espacios para que el buen fiscal o el buen juez sientan que pueden postular, que pueden ascender, que no tienen que sobar al otro, que llevarle que no van a ser ratificados, solo se agachan la cabeza, sino Claro. que hay un sistema que reconoce su buena gestión. Y yo creo que para eso tiene que haber un compromiso ciudadano en una reforma de justicia. Ahora, yo porque estoy si muy no, contenta porque mi público ya sabe qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, claro. Que nadie sabía, hasta hace 10 días. ¿Qué es el? No sé. pero es que eso es lo que más me molesta del circo que se armó el año pasado con la presentación del proyecto, ¿no? Claro. O sea, si todos coincidieron en que la urgencia de la reforma del CNM se había puesto, mira todo el tiempo que hemos Claro, perdido, Rosa María. claro. O sea, para ahora el CNM ya debería estar reformado y esa es responsabilidad exclusiva del Congreso de la República. Claro. Ahí no hay más responsable que ese. Claro, bueno. Y el Congreso de la República tendrá que asumirlo. Ahora, es evidente que el grupo troll del Fujimorismo sigue actuando, mientras esta conversación se realiza, no se imaginas la cantidad de cosas que he bloqueado. O sea, hay un grupo dentro del Fujimorismo, porque estos trolls vienen del Fujimorismo, que sigue actuando activamente para tratar de descalificar a los periodistas, para tratar de descalificar a todos aquellos que digan... Cualquier esto actor está- político que piense distinto Exactamente. al que le paga, ¿no? Te ruquea, te sí. te caviariza, te dice corrupto, No etcétera. vale la Ok, pena. no vale la pena, pero sí hay que advertírselo al público en general. Sí, Las claro. fuerzas del mal, digamos, Pero por el lado supuesto. oscuro de la fuerza, está en repliegue, Por pero no ha supuesto. desaparecido. A ver, Rosa María, no es coincidencia. Si cada vez que tú haces una declaración, los primeros 10 tweets Claro, que están conectados son de insultos y de las mismas frases repetidas en forma distinta porque ni siquiera son creativos. No, nada. que son Entonces, bien lo único que tú puedes hacer es o los ignoras Claro. y le dices a los ciudadanos, oigan, señores, y yo tengo la ventaja de que nunca he dejado de caminar sola por las calles. Entonces, la gente me saluda, me pregunta cosas, las dudas que puedan existir las aclaro. Pero claro, cuando te das cuenta que hay un mundo virtual que está cargado de odio, que tiene 2 seguidores, Claro. dices, a ver, troll. Claro, o sea, claro, no. este, Pero es parte de una organización. sí, por ¿no? supuesto, que lo que busca es crear un pensamiento único. Claro. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es decirle, mira, señora, hasta acá. No, es señor acá hasta acá. Ya, claro, es como yo decía. Ahora, hay varias cosas que están pasando mientras estamos conversando con ustedes. A ver, primero, ya se presentó la denuncia constitucional contra Héctor Becerril, una acusación constitucional, evidentemente por usurpación de funciones, me imagino que será, porque se ha metido, y por infracción de la Constitución, porque según Morales, él fue en representación de su bancada. Eso es lo que dice. Yo estoy, mire, que nuestro candidato es Gutiérrez Pebe a la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, se está siguiendo un proceso constitucional que lo ha presentado Frente Amplio. Verónica Mendoza esta mañana ha llamado a toda la gente, no solo la de su partido, agrupación, a todo el mundo a salir mañana a las calles, mañana jueves. Y con todo el respeto a Verónica, que ella puede llamar a quien quiere, y por supuesto yo también como PPC. Así Pero acá es. lo que tienen que hacer los ciudadanos es decir, y que Sí. no sientan que porque un partido va o otro partido no, va, no. lo están respaldando. Esto es un respaldo al país, es un respaldo a la Y democracia. que quede claro, y también ayer discutí esto no es un respaldo a Martín Vizcarra. No, es un respaldo al país. Claro, es un respaldo a que se vayan los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y que el Congreso Fujimorista vea en las calles lo que no quiere ver. Es decir, si ellos creen que no va a haber resistencia a una rebeldía contra lo que está pidiendo el presidente, se equivocan, Sí, porque claro. sí va a haber Sí, resistencia. claro que y sí, una tiene que resistencia haberla. masiva, pero claro. tiene que ser visible. Entonces Sí, yo creo que es importante lo que va a pasar mañana. Y Tiene creo que que ir gente. y creo que los ciudadanos tenemos que comprometernos con las cosas que pasan en el día a día. Y me parece importante que se sumen los partidos políticos. Sin duda el PP estará presente. Pero lo que tenemos que hacer es sumarnos como ciudadanos. No. Nadie puede pretender capitalizar políticamente No. esta vergüenza. Lo que hay que hacer acá es caminar todos y exigir reformas. Nosotros decimos un gran esfuerzo en el Acuerdo Nacional por la Justicia de Rosa María, Sí. que tomó las bases de Seriajus. Y una de las cosas que se dijeron que tenía que pasar, ya mirando la reforma, es que tenemos que levantar un mapa de la justicia, Rosa María. En este país no hay información, no se sabe cuál es la carga procesal. ¿Y sabes a quién le convienen esos claroscuros? A los sinvergüenzas y a la corrupción. Si no Yo- transparentamos, Mira, es como yo les digo a las mujeres peruanas, si a ti te pegan en Ayacucho, te fregaste. Mira el caso de Arlet Contreras, Sí, le han dado claro. 3 veces a la Corte Superior de Ayacucho.
3 veces ha llegado a la Suprema, 3 veces ha regresado a la Corte Superior y el resultado siempre es el mismo. No va a cambiar el resultado. ¿Por qué? Porque esa Corte está amarrada con el perpetrador. Es evidente. Alex Curi nunca lo pudieron procesar porque lo procesaban en el Callao. Entonces siempre salía impune hasta que le movieron el juicio a la Corte de Lima. Porque esas cosas pasan y está preso el día de hoy. Y ahí hay jueces de Claro. primera, ¿no? Claro. O sea, Ahora, jueces sabemos... superiores. Neira, por ejemplo. Claro, ahora, sabemos perfectamente que la Corte del Callao, la mitad de la Corte está podrida Pero eso por se declaración, pero por declaración del propio Walter Ríos, que dicen, yo tengo 11, ellos tienen 11. claro. Está clarísimo. Hay que buscar No los sé- otros días nomás. no sé, yo no sé si los otros 11 sean peores que los de Ríos o no, pero lo que sí sé es que no son los de Ríos. Entonces, y me dicen que es facilísimo de identificar cuáles son los de Ríos en la Corte del Callao. Simplemente tienes que seguir la sentencia. Claro, no, O sea, y- la ventaja de toda esta historia Ah. es que tú puedes seguirle la pista. y han Cosas aparecido- como la casación de Nostroza Claro. gritaban coima, pues. Claro. O sea, o En gritaban, 10 días. gritaban, acá hay intereses económicos porque era insostenible. Yo no sé si tú lo recuerdas, nosotros hicimos una convocatoria a la prensa para enfrentar el tema de la casación porque hacía imposible. La canción de lavado de Pero activos. por supuesto. Perdóname, pero tu sucesor, el señor Eresi, quería convertirlo en ley. O sea, esa casación, nosotros hicimos... En ley. Bueno. O sea, esa conversación telefónica que la gente vulgar y corriente no tiene por qué entender, en esa conversación que es grave, el ministro de Justicia le decía a César Hinojosa Paracho, oye, tu fallo que es tan controvertido, ¿no es cierto?, eso hay un grupo de nosotros en el Congreso que queríamos, tú sabes, que tienes nuestro apoyo, queríamos hacerlo legislación. Y él le dice de frente, pero si hasta la Convención de Palermo es citado. Se refería específicamente a una ejecutoria de él, de su sala, que rebajaba tanto el estándar para lavado de activos que nadie podía No, hacer y subía lavador. tanto el estándar probatorio. Claro, el estándar probatorio. O sea, bajaba, anulaba. Si habíamos corregido el problema del delito fuente, él quería ir más allá. Como no podía usar delito fuente, o sea, pero además Descarado. burlándose, tomándonos el pelo, pensando que acá pues los abogados son unos chistosos todos como él, ¿no? Pretendiendo que se probara la ilicitud ¿de qué estamos hablando? Del Era- instituto del acto original, Era pero además con imposible, actores, con fechas, con todo, en una banda de crimen organizado. Imposible, No, pero no se imposible. puede. Entonces- Y por supuesto eso se hizo en Arequipa, pero pensando o sea, eso pensando, por supuesto, Claro, ¿no? no, Joaquín Ramírez solicita que se le exonere el proceso y su fiscal lo exonera citando La esa carta, ejecutoria. claro, pero claro. Esa de ahí. Claro, por eso te digo, es muy A fácil ver, seguir dice que los tenemos hilos. 10 preguntas, a ver. A ver. Bueno, ya lo explicó la doctora, pero quieren que vuelvas a explicar de qué vale que el Consejo Nacional de la Magistratura ponga sus cargos a disposición. De nada. Es un saludo a la Tienen bandera. que renunciar. Si no quieren ir el día viernes a que los destituyan por causa grave, lo dijo Rosa María, perfecto. Acá no hay falta, esto no es un tema laboral, No es un tema no laboral. hay requisitos. La causa grave es la crisis del CNM, o sea, Nada que más. ya está. Ahora, si quieres entrar en leguleyad, si el Congreso pretende entrar en leguleyad el viernes, lo que va a pasar es que el país les va a decir, oye, anda, no sé qué estamos hablando, ¿no? No te voy a soportar esa tomadura de pelo. Así es. Lo que salió ayer de no se ha publicado el decreto supremo era una falta de respeto, más allá de las formas, es. absolutamente irrespetuosas a la institucionalidad del presidente de la República. Claro, ya pues es ¿Cuál la es línea. tu miedo? Ah. Oye, te estoy dando la facilidad de que corrijas tu error. No me votes solamente a los que están implicados en los audios, sino a todos los que desacreditaron la institución con su silencio. Claro, No cómplice. necesariamente cómplice, pero oye. con su silencio que terminó siendo cómplice. Lógico. Entonces no, se necesita que renuncie. Y lo otro ni siquiera a gesto político llega. Oye, Poner un cargo a disposición lo puede hacer un ministro frente al presidente de la República, lo puede hacer un funcionario público frente a su jefe, pero aquí no corresponde que tú digas decide, acá lo que corresponde es que se vaya. porque además, fíjense, es bien sencillo. Entra un nuevo ministro, por ejemplo, yo soy viceministro y puedo considerar que el ministro me quiere cambiar. Y entonces Y pongo mi cargo a disposición. dice, señor, usted Ya está. disponga de lo que Claro. mejor le parezca. Claro. Me quedo o me voy. En ese caso se hace. Tiene algún sentido. Además, los cargos en el sector público de confianza siempre están a disposición. Claro, quizás lo que están queriendo hacer es decir, pongo mi cargo a disposición y entonces se evitan que... Pero lo que pasa es que la Constitución solo prevé Sí, la la destitución remoción. por causa grave, no prevé que aceptes... Acepte la renuncia. Entonces, si de verdad quieren darle un gesto político al país, que los haga pasar a la historia con un signo de interrogación sobre si fueron Sí, ¿no? injustos o no, y que su conducta posterior
o el estudio de su conducta antigua los honre, porque seguramente muchos de ellos serán honrados, renuncia. Sí, no, ¿Qué es no. lo que debería hacer ese señor que dice que lo presionó Becerril? Claro. Renuncia por dejarte presionar, por no haberlo denunciado en su momento. Lo denunció, pero a los medios de comunicación, claro, le contó todo ahí de los reporteros, pero él tenía que haber renunciado públicamente. Claro, tenía que haber dicho renuncio por esto, porque Claro. me están presionando para elegir a este señor y ha venido el jefe de la bancada mayoritaria A ver. diciendo que ya, y me voy. Claro. A ver, Claro. vamos a ver. Además, perdóneme, si yo estoy sentada y mi compañero al lado le pregunta a un postulante cuál es la receta del ceviche de pato, yo lo único, no solamente voy a levantar las cejas, sino que voy a decir, oiga señor, esa pregunta es impertinente, ¿no? Absolutamente, ¿Qué le absolutamente. pasa? O si bailo marinera, ¿cuál es su plato favorito de los lunes? Claro. El espesado. ¿Qué es esto? ¿Usted sabe lo que es el imen? Le preguntaba, pero así agresivo. Yo le voy a explicar lo que es el imen. Decía, no era como si él tuviera, ¿ya? Hubiera tenido alguna vez. Dios ¿Ya? En fin, ¿ya? Cómo se ríe, a ver, pero que de verdad, pues, una bestia el sujeto. ¿Ya? Entonces, Ya te digo, raya en lo... no, y lo de Gutiérrez Pebe ayer fue genial. Yo he dicho eso, pero no he hecho eso. Ah, qué paja. No, Él no, por eso ha teléfono sido- dice cosas Pero que es no que hace. hay mucho de eso. Hay mucho de eso, pero eso también es una razón para que te vayas a tu casa, pues, porque no vas a honrar Loquito. la Perdóname, elección de jueces y lo hemos fiscales. escuchado ayer diciendo, quiero que apoyes a mi sobrino, hables con el amigo del Callao para que apoyes a mi sobrino. Ya, pues, eso lo ha dicho, pero no lo ha hecho. Terrible. Claro que lo ha hecho. Pero mira, si han dado el paso de poner el cargo a disposición, yo creo que mañana, dándose cuenta del repudio ciudadano, De repente renuncian. sobre todo los más decentes, que seguramente habrá alguno, o Ah. más de uno, renunciará. O sea, yo creo que lo que hizo Guido Águila fue lo correcto, ¿no? Es decir, mira, yo... Al primer audio que le sacaron. Al ¿no? primer audio, ¿sabes qué? Yo he deshonrado simplemente con Mira, haber ya tenemos permitido, dos me voy. titulares renunciantes y una accesitaria. Pero hay más accesitarios. Pensé que eran dos accesitarios, no hay como No, cinco no, no, es accesitarios. uno por cada uno. Claro, Sí, entonces claro. tienen que renunciar todos los accesitarios, porque si no, perdón, yo soy accesitario, a mí me corresponde fuera de acá. Y me parece bien que se hayan ido suspendiendo al jefe de OMP. Claro, Porque ya, si esa suspensión espero que dure hasta después del proceso electoral. Espero. Claro, sí, porque se tiene que quedar el encargado. Espero. El Espero, que encargado hasta tampoco que- es mucha garantía, pero estaremos todos los ojos puestos encima. ¿no? Exactamente. Y además porque a mí lo que me preocupa es que de estas conversaciones también se ve que hay cierta injerencia en el Jurado Nacional de Ah, Elecciones. pero ¿Ya? Y eso sí es grave porque afectó el proceso electoral del 2016. Totalmente. Totalmente. Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones del 2016 son bien raritas. muchas de ellas. La de Guzmán es bien rarita y hasta el día de hoy no tiene explicación alguna. Entonces, ¿eso lo vamos a repetir en el 2021? No. Ya, pues entonces... Por eso es el momento, por eso te decía la esperanza al final, ¿no? La esperanza al final del túnel. Ese es el momento en que hagamos las cosas que tenemos que hacer, hagamos las reformas que vienen siendo anunciadas hace tantos años y que nunca tuvieron la voluntad política, que el 28 de julio este grupo de notables pueda dar una ruta que no es otra cosa que recoger el esfuerzo de muchos Así peruanos es. que ya está hecha y que el presidente... el Acuerdo Nacional por la Ya Justicia está, estaba todo ya está. listo. El Seriajus hizo su primera parte, el acuerdo actualizó, hay un informe sobre qué cosa se cumplió y qué cosa no se cumplió en Seriajus. Claro. Luego con esos tres elementos, y somételo al cuestionamiento, a la crítica pública Claro. y a trabajar. ¿Y dónde se va a ver la voluntad del presidente Vizcarra? Que yo de verdad confío, y esa ha sido la línea del pronunciamiento del PPC, en que así será, y será respaldada por todos los ciudadanos, te lo aseguro. Es políticamente su gran oportunidad de pasar a la Es historia. la gran oportunidad de hacer esta reforma que nos ha sido negada como país hace tantos años. Ahora entendemos por qué, ¿no? Claro. ¿Alguna cosa más? Bueno, hay bastante, Rosa María, pero la hora no. Nos gana. Nos tenemos Dicen que... que la señora K parece la señora H muda. Ah, porque no habla, claro. No ha dicho nada, después de que dijo que yo no soy la señora K, no ha vuelto a hablar. Cuando le sacaron su casación de 10 días ayer, es que lo que pasa es que la gente a veces no entiende, pero fíjense, que la Corte Suprema admita una casación en 10 días eso es una es cosa. como si un camello pase por el ojo de la aguja, ¿ya? Eso no pasa, Eso no pasa en nuestro país, no lamentablemente. pasa, ¿ya? O sea, a nadie le pasa Lamentablemente. eso. Yo puse ayer el ejemplo, yo tengo 5 años en noviembre cumplo, esperando la resolución de primera instancia de una acción de amparo, que es un proceso sumarísimo, sobre el caso de concentración de medios. Éramos 8 periodistas, ya se han muerto 2. Yo creo que el juez está esperando que se mueran todos los litigantes. Horror. ¿Ya? De verdad, pues, porque no hay, o sea, Ah, perdón. Aprovecho Sí, rapidito sí. que está Rosa María acá. Otra cosa que tenemos que hacer los peruanos es respaldar a la prensa y Eso a la sí. libertad de expresión. Porque si no hubiera sido por la valentía
de él en este caso, Así es. o en su momento de Iberico cuando denunció lo de los Vladivideos, las grandes lógicas de corrupción que hay en nuestro país no se sabrían. Entonces también tenemos que cerrar filas. Esta noche vamos a estar en la puerta del IDL, en Pardo de Aliaga, a las, qué sé yo, nos reuniremos 9:30, 30, porque nuestra idea es salir en los noticieros de las 10 de la noche, respaldando la libertad de prensa como un eje esencial de esta investigación y convocando a todos a que vayan mañana, jueves, a marchar. Los periodistas también, porque no es que estemos asumiendo un partido, estamos asumiendo el partido de que nos dejen trabajar para poder informar. Creo que eso es claro, Rosa Porque María, si no que nos dejan informar, que quede claro. Así Que es. quede claro que lo que va a pasar mañana no es una marcha capitalizada por nadie, es una marcha de ciudadanos que queremos un poder judicial para que este país se pueda vivir confiado en que la ley se cumple para el que tiene plata y para el que no tiene Y plata. que es la misma ley. Yo decía, ¿qué mensaje quieres transmitir? Me decían ayer, que la justicia es Es predecible. para todos, y que es predeci- para todos. Y claro, y que es predecible, que no es arbitraria, que no es para ti esto y para esto aquello. Que no es como decía el juez en la llamada telefónica. Quiero un juez que me diga, que yo le diga lo que tiene que, esto así, esto así, y me responda. ¿O qué cosa quieres que aplique? ¿Qué sanción quieres que aplique? Cuando tú empiezas a sentir que la justicia tiene un precio, Ya, pues, primero que el que no puede pagarla no tiene ninguna razón para respetarla. así es. Y segundo, que se genera una sensación de ahí sí, es mucho peor que la inseguridad ciudadana, Peor. porque se trata de tu libertad y de tu patrimonio, se trata de todo. tu vida, ¿no? Estás en las manos, en las En las peores exactamente. manos. Entonces, Horrible. y los fiscales y los jueces honestos se compran esta pelea, porque es cuando los necesitamos, ¿no? Así es. La hora Algo nos más. gana. Ah, La yo hora sé. no, a 9:17 yo me tengo que ir a pelear a la otra chamba. Dice que se van a manifestar en muchas partes del interior, Sí. en Arequipa, en verdad, Ayacucho, en es muchas verdad. zonas va a haber marchas, nos están avisando. Hay un grupo que se va a reunir en el Parque Kennedy, otro en la Plaza San Martín, yo me voy de frente a la Plaza San Martín, pero también en todo el Perú van a haber en distintas ciudades sus propias manifestaciones. Como tiene que ser. Y que tiene que ser, porque todo el mundo quiere manifestarse, ¿no? Como Y tiene que también ser. hay una iniciativa, que ya hablaremos mañana también de eso, de poner la bandera media asta el 28 de julio. Sí. Señor acá, y que dice, hay que hacer un hashtag, señor acá, hasta acá. Hasta acá. Buena idea, ¿no? Señora, acá hasta acá. Muy bien. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Lo dijo ayer. Yo hacía mi interrogatorio. Genial, ¿no era? Qué personaje. Es un ¿no? artista. Una maravilla, no lo puedes inventar, es inimventable, es único. Bueno, es como digo, es el comic relief de esta historia. Pero en fin, entonces, el Congreso puede, por falta grave, no dice falta, dice causa, porque ni siquiera es un tema laboral, ¿ya? Causa grave, destituir, remover, sí. En el caso del Consejo, como en pocas instituciones con autonomía constitucional, hay el mecanismo de revocatoria. Este es un mecanismo de revocatoria. Les revocan el mandato. Al margen de eso, seguirán sus procesos penales ahí donde corresponda seguirlos. Y donde no haya materia penal no se podrá seguir. ¿Qué pasa si el Congreso no va? Si el Congreso no va, el presidente puede entender que no quieren discutir su punto. Con lo cual puede mandar al señor Villanueva con una cuestión de confianza. Si no hay nadie, supongamos el hemiciclo está vacío, su comisión de confianza no ha sido aprobada. Por lo tanto, el gabinete cae. Y por lo tanto, el presidente puede mandar al peruano un decreto de disolución del Congreso. Por decreto se disuelve el Congreso, en este caso. Y se convoca a la comisión permanente, que legisla en tanto haya nuevas elecciones. Así que, o sea, si no van, no es su mejor escenario, ¿eh? ¿Qué pasa si el Congreso va y vota que remueve a 3 y no a 7? El presidente también puede mandar al señor Villanueva y hacer una cuestión de confianza. Y decirle al señor Villanueva, mira, te agradezco tus servicios, pero te vas pues, ¿no? Porque no nos la van a dar. Y la cuestión de confianza no es como la moción de censura que se vota entre el día 2 y el día 7. La cuestión de confianza se vota de inmediato. Entonces puede ir el lunes, puede ir el mismo viernes, porque la convocatoria de legislatura es para el mismo viernes estar sentadito aquí nomás, en la esquina, aquí en Palacio, con su moción de confianza. ¡Ah, no quieren! Ahí voy. Hago cuestión de confianza porque ustedes han dicho que no. No, que sí, que no.
Y ahí viene la segunda interpretación auténtica. Este es genial. Pero sí, claro, para pendejerete no los gana nadie. Pero escuchen, pues. ¿Qué dicen los congresistas? No han habido dos. No han habido dos disoluciones de gabinete. Si disuelven el gabinete de Villanueva y se van todos, es la primera. Primer argumento, es un nuevo gobierno. No, perdón. Dijimos desde el principio que es el mismo gobierno. Ya, no. Es que nunca ha habido, ni con Jara ni con Zavala, crisis total. Porque no se fueron todos. Porque para que haya crisis total, fue una crisis total imperfecta. Y como fue imperfecta, no hubo crisis total. Entonces, como fue imperfecta, no vale. ¿Saben lo que va a hacer el presidente? O yo, si fuera presidente, si me hacen esa leguleyada, pues invito a cualquiera que pase por Palacio de Gobierno y diga, ¿quiere ser presidente del Congreso de Ministros? Pasa, papito, jura, ¿ya? Y ahora te vas de nuevo y haces una segunda moción de confianza hoy mismo. Ya tienes tus dos. O sea, no es tan difícil hacer dos, ¿ah? O sea, si ese va a ser el argumento, se hace una tras otra, pues. O sea, que no se pongan necios. Porque es bien fácil. Es como ayer que gritaban, ¡no hay decreto supremo! A los 20 minutos salió el decreto supremo. O sea, si te vas a poner formalista, es bien fácil solucionar la formalidad. Es lo más fácil de solucionar. Entonces yo creo que el viernes el Congreso no tiene alternativa que no sea la de remover todo el CNM. ¿Eso va a mejorar la justicia del Perú al día siguiente? No. Eso va a detener, a contener un problema de corrupción generalizada. A contenerlo. Y lo que viene después es toda una construcción que se tiene que debatir ahí sí en el Congreso, y el presidente va a hacer el 28 de julio, una semana después, una propuesta de lo que piensa que debe ser, me imagino, una fase transitoria y una fase ya de reforma. Entonces hay dos tareas, la tarea de sancionar y la tarea de reformar. De sancionar a los que hicieron lo que hicieron y de reformar lo que haya que reformar. Y esas dos tareas tienen dos grupos muy distintos. Sanciona el mismo Poder Judicial. Reforma el Congreso de la República, con los insumos que le dé el Ejecutivo y con los insumos que le dé justamente el Poder Judicial. Así funciona nuestra estructura democrática. Ahora, si esta estructura nueva va a servir para que se vuelva a consolidar el fujimorismo y el APRA, no sirvió para nada. Y todos sabemos que el APRA está metido en el Poder Judicial de una manera impropia desde hace muchísimos años. Esa es la razón por la cual Alan García nunca ha podido ser juzgado en el Perú. Nunca. A tal punto que yo espero que lo juzguen en algún otro lado. Pero aquí nunca ha podido ser juzgado. Y esto sí es un golpe para aquellos, ¿no es cierto?, dentro del Partido Aprista y dentro del fujimorismo que había comenzado a aprender las mañas, que creían que podían controlar el sistema para no ser procesados. Yo ayer puse un caso clarísimo. O sea, ¿cómo se ha procesado por la misma causa, donación desde campaña, a los Humala y al resto? Y ahí ustedes se dan cuenta que la justicia efectivamente está direccionada políticamente. Reitero, no digo que los Humala sean inocentes, pueden ser requete culpables, pero tú no metes preso a unos y a la otra le das una casación en 10 días. O sea, a los Humala no les permitieron ir en casación sobre su propia libertad estando presos. Y a la señora Keiko Fujimori le dan una casación en 10 días para que ni siquiera se le investigue. O sea, me pueden decir, y el tema es el mismo, donaciones de fondos de campaña. Exactamente el mismo tema. Entonces, Lavallato, ¿por qué no avanza? Pero es que no avanza porque tenemos un Ministerio Público que tiene compromisos serios con políticos que están comprometidos en el caso de Lavallato. Por eso no avanza. Al fiscal Domingo Pérez, que es un buen fiscal, lo están persiguiendo. ¿Dónde? En la OCMA. ¿Quién? El compañero Víctor Raúl. Porque así se llama el fiscal, Víctor Raúl. ¿Y ustedes creen que no es aprista? Que su mamá le puso Víctor Raúl, ¿por qué? Porque le gustaba el nombre. Víctor Raúl se llama el señor. Y todo el Poder Judicial sabe que el jefe de control interno de la OMA se llama Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que se presentó en el IDL a decir que le entregaban el dato de la fuente. Imagínense el descaro. O los procesaba por desobediencia a la autoridad. Y lo tuvieron que sacar en una de la investigación porque era un escándalo. Esta noche los periodistas vamos a hacer una vigilia en la puerta del IDL
Y creo que también vamos a convocarlos a todos ustedes a que marchemos mañana, a todos, de todos los partidos políticos, de todos los gremios, de donde sea. Porque yo sí creo que el Congreso tiene que ver mañana, jueves, en la Plaza San Martín, a un grupo de peruanos que hagan bulto y que le digan, oigan, estos somos nosotros y nosotros no somos como ustedes. Entonces el viernes o le hacen caso al presidente o vamos a apoyar, no en otras cosas, pero en esta sí lo vamos a apoyar al presidente. A ver pues, a ver si no lo sacan el viernes. Yo quiero ver si no lo sacan el viernes. Marisol Pérez Tella, ex ministra de Justicia, está con nosotros y además presidenta del Partido Popular Cristiano. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, está usted en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, muy bien. Estamos con Marisol Pérez Tello. Ella es secretaria general del PPC. Yo ya la había hecho presidenta, ya. Pero no importa. Pero yo creo acá, hay una reunión con Motors. ISA Motors, no sé si ISA Motors o alguna otra empresa del señor, la verdad es que no, Antonio eso no lo sé. Camayo. En este grupo sentían que se les había perjudicado, y en verdad se les había perjudicado con el embargo de SUNAT, porque si no, si la plata se hubiera ido para ellos, para SUNAT, para el Estado peruano, para todos. La pregunta es, ¿qué le puede haber vendido Bueno, Toñito Camayo a Pero mira lo Odebrecht? interesante, él me fue a buscar, a todos, ¿no? O sea, no a mí, a la institución, Ajá. para presentar su reclamo sobre ese tema y para saber cómo iba la venta de Chaggia y si esa venta de Chaggia, porque Odebrecht les había prometido que si se vendía Chaggia, les pagaban. ¿Qué podía deberle Odebrecht al señor Toñito Camaya? Al grupo de Sí, instituciones. sí, Por sí, ejemplo, por Rutas de Lima. Pero si el señor repara Rutas de taxis Lima. en un taller. Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto, Rosa María? Porque yo les dije la verdad, les dije, mira, los escuché por supuesto porque yo recibía a todo el que me tocaba la puerta, Claro. registrado, con nombre, con DNI. Claro, como claro, corresponde. claro. Qué interesante. Y luego estuvieron en el Congreso en varias oportunidades y finalmente 003 se cambió. Claro. Pero mira cómo se cambió. Incorporó a los acreedores. ¿Ya? Y eso eso es cargarte al sistema de justicia. Claro. Es politizar una decisión que tenía naturaleza, o sea, de emergencia, de urgencia, y convertirla en un sistema para cobrar directo que no tiene ningún sentido. O sea, te das cuenta yo no estoy diciendo que acá haya habido nada irregular, eso lo tendrá que explicar el Congreso. Era un lobby para unas acreencias que te aseguro que el señor Toñito no tenía, que eran de terceros. Yo me he quedado, por supuesto que he tenido que revisar para qué fue, porque no lo recordaba, pero el fondo de esto es que si tú empiezas a pensar que puedes encontrar justicia a partir de mover los hilos de la política, Ajá. y lo peor de todo es que terminas encontrándola, el sistema judicial no tiene ningún sentido. No, pero claro, pero que a mí lo que me parece interesantísimo es que como el señor, que era dueño de talleres de reparación de ticos, primero y después de taxis en general, tenga interés como acreedor de Odebrecht. ¿Cómo puede ser el señor Camaya acreedor de Odebrecht? Rutas de Lima. No, ya sé, pero ¿cómo puede Eso ser? lo tiene que explicar el Es señor una Camaya. creencia, o sea, digamos, les explico para que los que no me están siguiendo entiendan. Cuando tú quieres no pagar, te inventas pues acreedores. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Es la forma más fácil de no pagarle a tus verdaderos acreedores. Entonces aparecen acreedores que dicen que son tus acreedores, reclamando unas acreencias que no existen. Porque además, ¿cómo les explico? Odebrecht en el Perú no tiene un carro. No tiene un centavo. Un carro. Ha trabajado con el músculo financiero Sí, claro. de empresas Y- chiquitas. Y además tiene, como se ha explicado, contratistas. Así que, ¿qué cosa le va a reparar ISA Motors a Odebrecht? Claro. Ah, qué interesante esta historia. Pero claro, Rosa María. Bien interesante. No, a mí yo llamé a Útero, que lamentablemente no me encontraron cuando hicieron la investigación inicialmente, porque he estado Claro. honestamente bien metida en la notaría. Claro. Em, Hay que volver a la vida normal. No, la política honesta, Claro, te deja quebrada. sí, claro, te deja quebrada, un poco chancada, sí. Un poco chancada, atropellada, Pero claro. bueno, para mí la política es servicio y la seguiré haciendo, regresaré un tiempo a la notaría y volveré, porque yo no resisto que la gente, estos sinvergüenzas, decidan mi vida y la decidan en función de sus intereses. Me dijeron, no me da la gana, o sea, no quiero, Claro. porque finalmente yo puedo garantizarle a mi hija
trabajando con mi esposo, en fin, esforzándonos, una vida relativamente tranquila, pero ella va a tener que cruzar las calles, va a tener que usar los servicios públicos, va a tener que someterse a los sistemas de justicia. Entonces, si los ciudadanos normalitos, los que nos ganamos la vida trabajando, no nos metemos a hacer actividad política directamente o ejercemos nuestra ciudadanía, todos los ladrones y sinvergüenzas que expulsan a la gente decente de la política se van a quedar dirigiendo el destino de nuestras vidas. Y entonces, si lo que tú dices no les gusta, te mandan al fiscal. Si lo que tú dices no está bien, te mandan a la SUNAT. Si lo que tú dices o lo que tú haces no está de acuerdo con sus intereses, se terminan inventando un proceso judicial. Entonces, nos hacemos cargo de nuestras vidas y del ejercicio de nuestra vida en el marco de la ciudadanía, o vamos a depender de todos estos sinvergüenzas, de todos estos ladrones y todos estos corruptos que mañana sacan una ley y te prohíben pensar o sentir distinto a su posición de turno. Mañana vamos todos, entonces, a Plaza Martín. Por supuesto, Rosa María. Muy bien, me parece que el PP se vaya, que vayan todos. Por supuesto, yo creo que y más que una pelea pues con politos o con representaciones de fuerza política, es un tema de ciudadanos. Exacto. O sea, hay que estar presentes porque es un Estado fallido, Rosa María. O sea, más allá de que se carguen al Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo mínimo que puede hacer el Congreso el día viernes. O sea, lo bueno de todo esto es que el respaldo que se le está dando al presidente Vizcarra con esta decisión, digamos, el PP se lo ha hecho institucionalmente, su comunicado como correspondía, pero en las calles la gente está con esperanza. Y si el Congreso no es capaz de sentir que más allá de que usen sus votos como quieran para hacer lo que quieran, o le responden a la demanda ciudadana, o lo que el país está pidiéndole en el fondo es disuelve el Congreso. Claro. Ahora, yo soy una mujer yo creo en la democracia, creo en los canales institucionales, creo que ese Congreso ha sido elegido con esa composición que a mí me parece terrible, pero, pórtese por lo menos en esta oportunidad a la altura de las demandas de un país, que lo que les está diciendo a los buenos congresistas, que también lo sabe seguramente, es, oye, ten la dignidad, por lo menos la dignidad de hacer que esta gente denuncie. Y a los consejeros que todavía no renuncian, la verdad es que por callar, por no ver cuando era evidente, por cuidar tu trabajo, por flotar, da un paso al costado, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa urgente, después les cuento todo lo que me están escribiendo por Twitter, que es mucho y revelador, y regresamos con Marisol Pérez Tello. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación conectados Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas y también estamos en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y también en todos los celulares a través de aplicación Play Store y AM Tawa. Rosa María. Bueno, acá estamos y seguimos. Hay una conferencia de prensa ahorita del Consejo Nacional de la Magistratura. No veo que anuncien que se van a ir. Que eso es lo que sería ideal, ¿no? Sería ideal, por lo cual ya sustracción de la materia no hay necesidad de convocatoria para el viernes, pero los van a votar igual el viernes. O sea, deberían, Rosa María. Y si no lo hacen, el presidente tiene una semana para encargarse de que lo hagan. Ahora les están dando mira, yo hay... Me dicen por acá. Pero es que eso es una tontería. A ver, explica, María, por favor. ¿Qué significa poner tu cargo a disposición? Acá renuncias, porque a disposición de quién. O sea, que te renuncien, o renuncias, das un paso al costado, con lo cual asumes tu responsabilidad. Si estás en los audios, tu responsabilidad penal se verá por otro camino. Así es. Pero responsabilidad por haber permitido que una institución se deslegitime, se desacredite, se convierta en el instrumento y en la herramienta para sentar títeres, ratificar mediocres con prebendas. A ver, o sea, simplemente por haber permitido que en un examen se pregunte cómo se hace el ceviche de pato, deberías dar un paso al costado. ¿Qué es el himen, señorita? A ver. Y además con la cara de realmente de depredador sexual que ponía. Hay que escuchar a este personaje Noguera ayer. Tiene frases gloriosas como, yo puedo parecer homosexual. Eso es lo que dijo, ¿eh? Pero no importa lo que parezco, lo que importa es lo que soy. Y de repente arrancó a hablar de su mamita y se echó a llorar. ¿Ya? Entonces yo... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta
A pensar más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en comunicación con Arequipa, Radio San Martín, Chimbote, Radio Santo Domingo, Lima, Radio Santa Rosa, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También estamos comunicados con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública, Ancash con Radio Moro, Huancayo con Radio Cumbres, Radio del Arzobispado de Huancayo, y también ustedes nos pueden escuchar descargando gratuitamente en las apps tanto para smartphone como para iPhone. Todo el Perú nos escucha y AM Tagua también nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. ¡Wow! ¿Qué tal cantidad de noticias? A toda nuestra red en todo el Perú, como ustedes imaginarán, he recibido muchísimas solicitudes de información el día de ayer, desde que el presidente convocó a legislatura extraordinaria para este viernes. Como ustedes saben, aquí en Radio Santa Rosa y en mi programa en La República, lanzamos esta iniciativa. Normalmente no nos hacen caso, así que creo que no estoy muy acostumbrada a que me hagan caso. Pero el presidente, efectivamente, pasando los días, y creo que yo, viendo ya la dimensión del problema que enfrenta el país, no lo enfrenta el presidente, lo enfrenta todo el país, ha tomado una decisión que me parece muy sana, porque enfrenta pues el asunto que no podemos dejar discurrir por lo que serían los, cauces naturales. O sea, no puedes esperar pues que este Consejo Nacional de la Magistratura destituya pues a los vocales supremos y a los jueces que están comprometidos con la corrupción. Tampoco puedes esperar que este Consejo Nacional de la Magistratura destituya a los fiscales que están sometidos a la corrupción. Tampoco puedes esperar que las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, así nomás, ¿no es cierto?, suelten el control político que han tenido del sistema judicial peruano, así nomás. Entonces hay que hacer actos que demuestren dos cosas en el caso de Vizcarra. Uno, que el pueblo está de su lado. El 85% de la población está harta. No hay un peruano que no tenga por sí mismo o por un pariente cercano un caso de injusticia manifiesta que haya pasado por el Poder Judicial. Y esto no es de los últimos 2 años, 3 años, esto tiene siglos. Desde que se inventó la República, desde que llegaron los españoles. Vamos, el sistema de justicia ha sido siempre capturado. Y nunca más capturado y nunca más degradado que cuando hemos visto la forma en la que se expresan estos jueces, estos vocales. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Ha dicho, yo me adelanto y utilizando la otra arma que tengo, que es la Constitución, fuerzo al Congreso a tomar una decisión que no resuelve todo el problema, pero que es el paso fundamental para darle inicio a la solución del problema, que es la destitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, para responderle a unos constitucionalistas que no faltan, que realmente son increíbles. Sorprenden, uno los escucha y dice... Yo a Domingo García Belaúnde lo escuché y decía, no puedo creer lo que estoy escuchando. A ver, primero, artículo 118, inciso 6, ¿ya? El presidente de la República, corresponde al presidente de la República, inciso 6, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria. Primera respuesta, no lo ha hecho por decreto, pero si lo estaba mandando al peruano en edición extraordinaria, pues... Ha tenido la cortesía de mandar un oficio al señor Galarreta para que tome sus providencias, en tanto mandaban el decreto al peruano. Y si ustedes se fijan bien en la conferencia de prensa, me han hecho notar, está ahí no solamente el oficio, sino también el decreto supremo. Las dos cosas, ¿ya? Y las muestra. Entonces, ha tenido la cortesía, ¿por qué? Porque el presidente de la República no tiene que consultar con el Congreso absolutamente nada. Es su prerrogativa. Acá no dice con consulta al Congreso, con acuerdo del Congreso. No, dice convocar al Congreso. Convocar. Y dice en algún lugar de este artículo, ¿solo para estos fines? No dice nada. ¿Puede convocarlo para qué? Para las cosas que hace el Congreso. Yo escuchaba ayer que no se puede convocar al Congreso para funciones que le son propias. Entonces, ¿para qué lo van a convocar? ¿Para funciones que le son impropias? A ver, ¿qué hace un Congreso? Legisla. Muy bien. ¿Lo puedes convocar para que legisle? Sí.
¿Qué hace un Congreso? Fiscaliza. ¿Lo puedes convocar para que fiscalice? Sí. ¿Qué hace un Congreso? Control político, que es este el caso. ¿Puedes convocarlo para que haga control político? Sí. Entonces, ¿cómo que no se puede convocar al Congreso para que haga control político? Porque es una función inherente del Congreso. Evidentemente que es inherente del Congreso. Por eso lo está convocando. No se puede ser tan burro. O sea, discúlpenme, ¿no? Pero de verdad, o sea, ¿a qué otras funciones lo vas a convocar? Para que mande un hombre a la luna, no necesitas al Congreso convocar a la legislatura extraordinaria, ¿no es cierto? No, pues. O lo congresas para legislar. Ahora, sí les puedo contar de convocatorias que en realidad fueron para funciones impropias del Congreso, ¿ah? Porque para eso Alan García fue un campeón. Alan García, y conozco el caso de cerca, porque tengo razones familiares para conocerlo, en medio de una persecución espantosa, convoca en enero, en pleno verano del año 2009, a legislatura extraordinaria para perseguir una transacción comercial privada, que era la venta de Petrotec a Savia. O sea, ¿para qué? Eso se archivó, por supuesto, todo finalmente, pero era una persecución a una transacción privada que, por supuesto, no había pasado por Palacio de Gobierno, pues. Y él quería una comisión investigadora. Y eso es una función absolutamente impropia del Congreso, porque una transacción privada no es un asunto de interés público. Pero igual se la aceptaron y nadie dijo, es una función impropia del Congreso. ¿Y qué dice el artículo 157? Porque ese es el meollo del asunto. El señor presidente ha convocado para que el Congreso discuta, punto único de agenda, la remoción total del Consejo Nacional de la Magistratura de acuerdo al artículo 157 de la Constitución. ¿Y qué dice? Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el número conforme de los 2/3 del número legal de miembros, es decir, 87. Pueden ser removidos por causa grave. Esta es una falta administrativa, no penal. Es decir, los procesos penales se seguirán por tráfico de influencias, por patrocinio ilegal, negociación incompatible, prevaricato, lo que ustedes quieran, por el mecanismo de acusación constitucional de donde corresponda y por el mecanismo, por ejemplo, en el caso de Walter Ríos, que es juez, por el mecanismo común donde corresponda. Esta no es materia penal. Aquí no hay un juzgamiento. Esto es un acto administrativo por el cual, si el Congreso considera, según su subjetividad, que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han tenido un comportamiento que configura una causa grave, pueden ser removidos. Es causa grave que se vendan los puestos en el Consejo Nacional de la Magistratura, no se me ocurre causa más grave. ¿Ok? Y es causa, ustedes dirán, pero hay algunos que no tenían nada que ver. Mira, si miraste para otro lado, también es falta grave, pues. Y no me van a decir con esos interrogatorios que no miraban para el otro lado. El mismo Noguera, un grupo de periodistas y abogados, y decía, ¿dónde están los partidos? Y acá, justamente, en un país donde no hay partidos, yo creo que los partidos tienen que salir y decir lo suyo, no importa si son de izquierda, de derecha, eso es irrelevante. Este es un tema nacional de defensa de la moralidad pública. ¿Dónde están los partidos? Es un tema que compromete ciudadanía, Rosalía, ¿no? Yo creo que es un tema que ataca la razón de ser del Estado de Derecho. El PPC sacó un pronunciamiento el día martes en esa línea. Es verdad que el partido está en un proceso de reconstrucción y de consolidación interna que no va a ser fácil, pero estamos ahí todos juntos. Y acá la posición es muy clara, ¿no? En la línea, primero el respaldo al presidente, a la decisión que tomó, a la primera decisión, a la de la conformación de la comisión, en la claridad de que esta comisión no es que vaya pues a inventar la pólvora, hay diagnósticos sobre los temas de reforma, hay que ver cuánto se avanzó en serio ajuste y qué cosas hay que hacer, en fin. Respaldar la decisión de él en el entendido de que estos 12 o 15 días, los días que quedan, son en realidad para marcar el camino, a partir de todo lo que se ha hecho, a partir de las investigaciones que hay. Y en ese momento, además, antes de que se pronunciara el presidente con el decreto, exigimos que salieran todos los miembros del CNE, porque era el requisito para poder construir o pensar en una reforma, era que se vayan todos. Y no pues que se vayan todos por una suerte de nihilismo, no vamos a destruirlo todo para volver a empezar, no. Sino porque no se puede construir sobre la base de un problema identificado en todos los planes de gobierno.
las elecciones de 2016, en así. todos. El punto de partida para la reforma de justicia era cambiar el sistema de elección y el sistema y las competencias del CNM. Y nadie hizo nada. El año pasado, cuando el presidente Kuczynski presentó un proyecto, la verdad no era el mejor ni mucho menos, pero presentó el proyecto. Lo que era ministro de Justicia. Yo era ministra de Justicia, claro. Lo que quedó claro, porque yo salía a defender no el proyecto. No, la idea. Porque no estaba, digamos, del todo de acuerdo con él, pero sí oigan, esta no es la fórmula. No. Pero lo que este proyecto te está diciendo es, oye, hay urgencia en discutir el voto. De hecho, la Constitución establece que los proyectos presentados por el Ejecutivo tienen prioridad en el debate. Entonces, lo que yo decía era, y aprovechemos esta propuesta, que no es la ideal, hay propuestas de justicia viva, hay estudios muy serios de reforma del CNM, para hacer un debate. Agosto del año 2017, o sea, hace 2 años. uno y algo. Agosto del 2017 se presenta el proyecto. Agosto del 2016, cuando recién entraron. Agosto del 2016, el que presenta es la bancada parlamentaria. Ok. Agosto del 2017 el Ejecutivo. El Ejecutivo presenta agosto del 2017 y hoy hay 8 proyectos de ley. Claro. La verdad es que hay un texto sustitutorio que no me gusta, pero no importa. Es un punto de partida. Y además, exigirle al Congreso que explique, que son parte de las explicaciones que le tiene que dar al país, porque ha pasado un año. Claro. Cuando hay además un proyecto del Ejecutivo con mandato constitucional de debate priorizado. No, lo que pasa es que, miren, iban a pasar 500 años. Ah, el sí, tema es que claro, a todos claro. los que están metidos en la política peruana, que tienen cierto poder, les conviene. O sea, a la señora acá le conviene que el señor Inostroza Pariachi le saque su casación en 10 días. ¿Para qué va a cambiar el sistema? Pero además, Rosa María, Le conviene. Al señor Alan García le conviene que todos los procesos que se hayan iniciado de un se país paren. es que se judicialice la política. No está toda judicializada. Absolutamente. Pero está judicializada. Absolutamente. Porque el APRA la entiende en esos términos. Pero hace muchos años, además. Hace Porque, muchos digamos, años. La entiende este es un en esos- secreto a voces, ¿no? La entiende en esos términos. Entonces, a sus enemigos le manda 16 juicios. Claro. Todos los, digamos, tomamos de ejemplo a Pedro Cateriano. Creo que tiene algo así como 48 juicios. Todos iniciados y todos, por ejemplo, en la fiscalía, le archivan y se lo vuelven a abrir. Sí, claro. Le archivan y se lo vuelven a abrir. No, con los mismos fundamentos. 3 o 4 veces. Esos fiscales son apristas. A Alan García le archivan todo y no le vuelven a abrir nada. Cosa decidida, hasta de su patrimonio. Entonces todo el mundo sabe que, además, están apareciendo algunos personajes muy interesantes en los audios. O sea, y esto es el la principio. punta. Exactamente. Todavía se va a comenzar. Y eso es lo interesante. Y además eso se pone en evidencia cuando Víctor Raúl Rodríguez Exactamente. lo que Víctor hace Raúl. es decir, dame las fuentes. Claro. Pero era clarísimo. Y ahí sí yo me quiero detener un segundo, Rosa María, porque no es correcto que él se haya ido de la investigación. Él ha dado paso de costado para esa investigación, pero sigue siendo jefe de la persona que está a cargo de llevarla. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a hacer los cambios, vamos a hacerlos bien. De lo que no se trata es de que con el cuento de vamos a votarlos a todos, los cambies de sitio o les des vacaciones, claro, o no resuelvas el problema de fondo. El problema de fondo acá es que los órganos de control tienen que tener a gente que sea capaz efectivamente de darle la tranquilidad al buen fiscal y al buen juez, que también los hay, de poder denunciar y de poder hacer su trabajo. En este momento el señor ha dado un paso al costado, pero su adjunto sigue siendo y estando a cargo y en el fondo de lo que se trataba de revélame las fuentes era de dame la información para saber cuánta gente está comprometida. Claro, dame todas las cajas. Dame los insumos. Dame los insumos, Sí, porque claro. quiero saber quién cae. Esto me recuerda a la época de Vladivideos. Absolutamente, ¿no? Claro. Absolutamente, claro. Ya han pasado los años suficientes como para que la gente sepa guardar un backup. Pero No, está todo backupeado, pero bien backupeado, tranquilo, muchachos. Pero el tema acá es que son cajas de audio. Son 6 meses de grabaciones. Claro. Y de grabaciones que es un trabajo periodístico bien lento porque tienes que darle contexto. Al principio tú no sabes quién es, pues, Sí, claro. Toñito, Sí, claro. ¿verdad? No tienes idea. Entonces de repente descubres que el dueño de Odisa Motors aparece, pues, en todas partes. y Es además como fue Dios. al Ministerio de Justicia a reunirse conmigo, bueno, primero con la Secretaria General y luego conmigo ¿Para qué? para el 003. ¿Para qué? Porque, bueno, no fue solo, fue con Alache, no sé si recuerdas al señor Alache. El señor Alache era el que lideraba este grupo de señores que se sentían víctimas del 003, Ya. porque el 003 no los incluía. Claro. Y entonces, Como proveedores. como proveedores, Contratistas de las empresas. sí, para pero que- de una empresa que no estaba dentro de las empresas a las que se les aplicaba el 003. A ver, Entonces ellos...
A ver, expliquemos qué cosa es el 003. A ver, te voy a explicar. Pero lo que pasa es que quiero ir un poquito más allá porque yo creo que eso hay que investigarlo. El 003 fue una norma que se dio con el objetivo de que Odebrecht directamente no se llevara la plata del Estado. Así es. Como las normas no se pueden dar con un nombre propio, en realidad era lo que correspondía en ese momento, pero no se puede, lo que se hizo fue decir cualquier empresa que haya asumido responsabilidad penal, que es... no puede sacar su plata del Estado peruano. ¿Por qué? Porque los fiscales estaban buscando meter presos a los delincuentes y no garantizar reparación civil. Y entonces, si Odebrecht se llevaba toda la plata como se la estaba llevando, el Perú, nos íbamos a quedar con 4 presos, que todos sabíamos que eran el lado más débil de la pita, y los millones de dólares iban a estar fuera, ¿no? Finalmente, lo que se dijo fue la plata no sale, congelamos eso y vamos a buscar algunos mecanismos para... Por supuesto, sin atacar el contrato, para no perder después mucho más plata, vamos a comenzar a recuperar plata. Y cuando quedó en había como fideicomiso. 20 millones, sí, se quedó en fideicomiso, en fin. Pero hubieron empresas, las acreedoras de Odebrecht, que dijeron, oye, yo anda que por ver. el Poder Judicial. Claro, reclama ahí. El Poder Judicial reclama ahí y que te pague lo que te dé el Poder Judicial, a través del Poder Judicial. SUNAT actuó correctamente y SUNAT dijo, a mí me deben, y bloqueó parte de la cuenta para que le pagaran. Sus embargos. Algunas otras empresas serias que no politizaron la justicia fueron y dijeron, oye, yo acá tengo una creencia, págame. Es verdad que te van a pagar en 4, 5, 6 años, pero te van a pagar al final. Bueno, este grupo en el que también estaba... Bueno, pero Dios mío. a sus estudiantes, además de venderles libros y Le vendían sus libros y le vendían sus discos. Es la típica del profesor que no vende un libro porque no tiene calidad, que obliga a que los estudiantes les ofrezca su libro y que por supuesto el que no compre el libro no pasa el examen. Y a ver, más allá de lo anecdótico, porque en eso se van a convertir estos personajes que han surgido de este drama, más allá de eso, o sea, yo sí creo que tienen que irse, renunciando, destituidos, como fuere, que tienen que ser investigados para que no haya impunidad, porque la impunidad es la madre de la corrupción y la madre de todos los vicios, ¿no? Así es. La certeza de que no te va a pasar nada es la que genera que todo el mundo siga haciendo cosas. Entonces, esos temas tienen que zanjarse. Pero a partir de esta lógica sancionadora, que es importante y que tiene que darse, tiene que haber una reforma. Porque si no, Rosa María, el sistema que ha permitido que este circo termine eligiendo jueces y fiscales, ratificando jueces y fiscales, administrando a quienes dan justicia en nuestro país, va a permanecer. Vamos a hablar un poquito de esta reforma, de lo que vendría después, ¿ya? Simplemente para hacer unas pinceladas, no les digo que esto sea lo que va a ser. Pero es evidente que lo que no podemos volver es al sistema de ratificación del Senado, que es peor. No, eso es peor. Porque cuando el Senado ratificaba a los vocales de la Corte Suprema, o sea, los senadores litigantes eran multimillonarios. Era atroz. ¿ya? Entonces, la única parte buena era que, a diferencia de ahora, se podía saber qué intereses representaban. Claro. O sea, que hay que incorporar en la norma constitucional que se cree un sistema de transparencia, primero en el proceso, y segundo, de identificación de los intereses o de a quién has representado antes de llegar al CNM, para que la gente más o menos sepa cuándo tienes que exigir la inhibición, ¿no? Se podría hacer un concurso público nacional, ¿ya? Hay mucho más abierto para cualquier persona. Fortalecer la Academia de la Magistratura como requisito previo para garantizar carrera. Pero para nombrar a los miembros del CNM. Totalmente. ¿ya? Para nombrar a los miembros del CNM está probado que este sistema corporativo esto no funciona. No funciona. Pero Rosa María, no funcionó porque también lo boicotearon desde dentro, ¿no? Así es. O sea, lo que hicieron fue decir, a ver, no es un militante un voto si fuera un partido político, no es un juez un voto, un fiscal un voto, no es un grupito. Claro. Elegimos y entonces nos turnamos. Una me toca a mí, la siguiente te toca a ti. El representante de los colegios profesionales no abogados se decide entre 10 decanos. Claro. 10 decanos son los que votan. Sí, claro. Y se acabó. Ya saben, van con un candidato. Totalmente. Entonces, lo que tú tienes que hacer, esto es un concurso público abierto, ¿ya? ¿Quién elige a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Esa es la discusión. Sí, claro. ¿Qué conforma? Esa es la gran discusión. ¿Quién los va a elegir? Que sea un concurso nacional público abierto y que todo el mundo sepa quiénes son y que postulen una época y su cargo dure tantos años y se acabó. Y que puedan ser removidos igual por el Congreso, etcétera. Pues esta válvula de escape ha sido muy útil. Ahora, eso es sobre lo que viene. ¿Te refieres al 157? Claro, y de ahí
Lo que viene, digamos, también es, como tú dices, ya, ¿cómo hacemos para que esos señores que llegan al Consejo Nacional de la Magistratura A mí es su trabajo. hagan bien su trabajo? ¿No es cierto? Entonces, para que hagan bien su trabajo, a ver, el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de suspender al jefe de la OMPE. Ya, qué descaro, por el amor de Dios. No lo nombraron de una Ya, forma... No, les agradecemos el gesto. ¿Por qué no lo sacaron? Porque suspenderlo, pues, es ¿no? Sáquenlo, porque es evidente que es del mismo club de Telesub. Ahora te digo algo, El Rosa Club María, Telesub. te digo algo. Una de las cosas que me preocupaba de que se fueran todos el día viernes era el tema de la OMPE, porque nos guste o no, Claro, el ¿quién lo proceso saca? electoral está en marcha en ¿Quién menos lo de saca? 90 días. Claro. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? Y quedarte con el jefe de la OMPE cuestionado, con un voto electrónico dirigido a determinados distritos que ya tiene un amparo No, no muy claro. no muy claro. Yo no estoy diciendo que el sistema sea malo, pero digamos, no hay Claro. claridad. Era muy peligroso, ¿no? No sé si suspenderlo sea la solución, pero por lo menos para el proceso en marcha, Destituyanlo. debería. Destituyanlo, por el Debería. amor de Dios. Está clarísimo que el jefe de la OMPE no da ninguna garantía. Debería. Porque además, el proceso en el cual fue designado es un proceso amañado. Ahora, es cierto, Rosa María, que las personas decentes que las hay, que van a entrar en este cuestionamiento general, debieran dar un paso al costado. María Zavala lo ha hecho ahora, Sí, ya lo sin hizo. necesidad de que la nominación viene. ¿Saben qué? A ver, A mí no me interesa. A mí esto no me interesa, tienen ustedes el espacio en libertad para poder elegir. Yo no quiero ser parte de algo cuestionado, sucio. Donde me van a decir que soy ministra del APRA. Exactamente. Obviamente. Entonces y eso a mí me parece sano, habla muy bien Sí. de la gente que opta por decir, mira, Mejor no. mejor no, limpiemos la cancha. Lo mismo tiene que pasar con las designaciones y con los procesos de ratificación de los últimos 2 años, por lo menos. Esa es la otra pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a la reforma. Tenemos un nuevo sistema de elección de jueces y una nueva carrera judicial. Que debiera empezar entre julio y diciembre para en marzo estar... Ya caminando, Ya, con listo. su Academia de la Magistratura obligatoria para todos, Perfecto. bestial. Pero sí hay 2 años para atrás, por lo menos, si no más, Que de revisar. gente que con justo derecho, la fiscal de Tacna, por ejemplo, con justo derecho dirá, Revisa "Oiga, mi caso". Claro. yo estoy escuchando un audio donde el consejero dice que me ha tumbado Sí, claro. para arreglarle el ya presentó su acción. Sí, claro. ¿Ya? Esa está Mínimo. viendo la nulidad. Eso, ahora, hay otra cosa que también es importante. Por ejemplo, el caso de Nostroza Pariachi. Me dicen algunos, oye, se puede pedir nulidad de cosa juzgada y eso es muy difícil. A ver, perdón. Se puede. Perdón. Se puede, pero es difícil. Cosa juzgada fraudulenta. Exactamente. O sea, eso está clarísimo. Clarísimo. A nivel internacional ya hay precedentes. Pero es cuesta arriba para cualquier litigante. Es cuesta arriba para cualquier litigante, pero en un poder judicial que necesita, a ver, Rosa María, estamos hablando de la libertad de la gente, del patrimonio de la gente, Claro. o sea, porque Claro. lo doloroso en todo esto que es desagradable. Claro, la Yo plata de la creo gente. que hay sentimientos, ¿no? Hay asco primero, indignación Claro. muy grande por todos estos sinvergüenzas. Ahora, la Luego hay nulidad- una gran pena porque, Rosa María, esta gente ha soltado violadores. Claro. O sea, Ahora, el problema es el siguiente. En la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, primero tienes un plazo para interponer la acción, que puede haber prescrito. Ya, 1. Y 2. A ver, a nivel de la Corte Interamericana han habido casos que se han vuelto a revisar por cosa juzgada fraudulenta, donde precisamente lo fraudulento ha Era el sido plazo. que se ha buscado la prescripción. Exacto. O sea Bueno. que en realidad tarde, pero podría Pero llegar a la digamos, justicia. es cuesta arriba. Sí. Normalmente, además, se revisa para condenados. El problema es que Sí. estos sinvergüenzas... Ah, no, acá lo que ha habido es plata por para medio. que han absuelto. Ah, sí, claro, han absuelto gente. No es que los hayan condenado, Sí, claro. sino que los han absuelto. Pero en derechos humanos, precisamente la impunidad Claro. es una de las mayores violaciones Claro. o sea, el debido proceso juega de ambos lados, ¿no? Claro. Y acá hay gente, en el tema de violaciones, ¿tú te imaginas cuántos procesos de familia que tienen que esperar años? O sea, ¿cómo estará la madre que no tiene para darle de comer a su hijo frente a esto? Diciendo, ese es el poder judicial que me va a resolver el problema de la tenencia de mi hijo, Una o madre el me dijo, problema del maltrato familiar. una madre me dijo hace poco, hace 5 años, que Claro. tengo una tenencia Claro. temporal. Sí, claro. El niño va a cumplir 18 años y sigue con tenencia temporal. Pero es que eso es 5 lo años. doloroso, ¿no? Cómo el Y ciudadano lo que me decía, y la percibe jueza, justicia. la jueza no quiere plata. Me ha mandado pedir cartera. No, ay, no, Dios mío. De qué verdad, asco, qué vergüenza, así le dijeron. qué vergüenza, Mira, la jueza ya no quiere plata, quiere qué cartera de tal vergüenza. marca. Ahora, si tú garantizas, Rosa María, si tú garantizas un Pero me dice, sistema... ¿qué hago? Estoy discutiendo la Sí, tenencia claro, de mi hijo. Sí, claro. O sea, ¿me lo quitan a mi hijo o mando la cartera? Claro, te entra el dilema moral, ¿no? O sea, Claro. yo en este, o denuncio,
Pero O lo que denuncio. pasa es que si denuncias, Me quitan a mi hijo. si denuncias, si tienes un sistema en el cual el señor ataca las fuentes para ver si cuida a sus amigos, de que no se revele información, Así ¿cómo es. confías? O sea, yo creo que más allá de los nombres y de los personajes pintorescos que se han evidenciado en estos meses Una maravilla, y ¿no? de los